Georgia, rock and roll, hallelujah. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos al sexto episodio de la sexta temporada de Picheos Salvajes Podcast, el podcast de Picheos Salvajes, el béisbol mlb.com en nuestro Superstack, Picheos Salvajes y Picheos Salvajes Podcast en nuestras redes. Y nada, aquí para los que nos estén escuchando en podcast, pues ya queda menos, un día menos para la temporada regular. Para los que estamos ahora en directo en Twitch, todos los miércoles 7:30, pues siguen quedando una semana para que empiece la temporada regular. Vamos a hablar hoy de las divisiones oeste, también de lo que pasó anoche en Miami, que fuese Venezuela contra Estados Unidos, que se llevaron los, voy a decir centroamericanos, pero no, son sudamericanos, hay caribeños, ante el anfitrión, ante Estados Unidos, en un partido pues bastante épico que se decidió en la novena entrada y que prácticamente el 90% del partido lo dominó Venezuela. Eso sí, pues Estados Unidos fue capaz de empatar gracias a un home run de Bryce Harper y después anotó la tercera entrada, la tercera carrera, la novena entrada a Venezuela para llevarse el primer World Baseball Classic de su historia, la que era la cuarta selección, digamos, en liza, pues ganando a Japón en cuartos de final, a Italia en semis y ahora Estados Unidos, pues se lleva el torneo. Vamos a hablar de esto y mucho más con Sergi. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, chicos? Pues sí, como comentas tú, ayer ya antes de las previas tuvimos un gran partido entre dos selecciones y sobre todo dos países que se conocen bien estos últimos meses, sobre todo por temas fuera del deporte también, y que salió con una de las grandes sorpresas de este World Baseball Classic. Al final todos pensamos que República Dominicana, que si Estados Unidos, que si Japón volvería a repetir. Pues Venezuela se lo acabó llevando. Se lo lleva, sí. Sí, se lo lleva. Y hablando de las divisiones que nos tocan hoy, pues dos de las divisiones más calientes del béisbol. Ya les comentamos en su época las este también, que son bastante competidas, pero aquí vamos a hablar de mi equipo, por ejemplo, también, en una de ellas. Y también la división donde están los campeones, también hay que recordar. Así que con muchas ganas. Claro, sí. Que no se nos olvide. Creo que no se nos van a olvidar a Ger, los campeones. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Pues no se me olvida, ya me lo recuerda siempre esa figurita de Clayton Kershaw que tengo ahí en la habitación. Y nada, pues para abrir ahora boca esta última semana del World Baseball Classic, pues ya nos ha puesto a punto para ya de horarios y todo para empezar ya con lo bueno, de la parte buena del año que nos lleva hasta octubre. Bueno, vamos a repasar el World Baseball Classic así levemente. Sergi, ya he hecho yo un poquito de puntilla, ¿no? Pero aún así, una selección venezolana pues que ganó merecidamente, no nos vamos a engañar el torneo, pero que nadie la vio venir. O sea, era inferior a la República Dominicana, perdieron de hecho contra ellos en la fase de grupos, era inferior a Japón, pero les ganaron en cuartos, llegaban peor que Italia, les ganaron en semis, eran peor equipo que Estados Unidos, pero bueno, se hicieron con la victoria. Sí, desde luego que una de las mayores sorpresas en este mundial, porque al fin, como dices tú, y como comentaba yo antes, todo el mundo partía con tres favoritos claros, que era Estados Unidos, República Dominicana y Japón. Entre uno de esos tres se lo van a repartir. Y se ha colado ahí Venezuela y se lo ha acabado llevando. Muy sorprendente, sobre todo, porque siempre hablábamos de estos equipos que yo comentaba y me acuerdo perfectamente en las semifinales, cuando jugó Estados Unidos contra República Dominicana, era el titular en todos los lados, la final anticipada. Que quien gana ahí, ya está. O sea, iba a haber un paseo militar contra Venezuela. Y yo creo que el equipo norteamericano pecó un poquillo de ello, porque cualquiera que haya visto el partido se lo vea ahora resumido, el bateo fue lamentable. O sea, fue de verdad como si no estuviera en el campo. Yo creo que eso yo lo achaco un poco a que a lo mejor después de ganar RD, dieron un poquito como por ganado o tuvieron un poquito de prepotencia y decir, bueno, vamos a pasearnos aquí contra Venezuela. Y el partido fue de verdad desastroso. Venezuela lo que hizo lo que tenía que hacer. Venezuela no iba a meter 10 carreras y más contra el picheo que tiene Estados Unidos. Y la cosa es que, claro, no pensabas que fueran a aguantar a Estados Unidos a pocas carreras, pero fue el partido de Estados Unidos de verdad bateando. Es que desde la cuarta entrada, creo que hasta la octava que metió Bryce Harper el home run, no pusieron un tío en base. O sea, fue el partido de Estados Unidos, de verdad fue nefasto.
como digo, Bryce Harper lo empató en un último out en la octava entrada, un home run increíble, pero justo después de eso, que parecía que el momentum cambiaba a favor de Estados Unidos, en la novena entrada, en la parte alta, Venezuela metió una carrera con un bateo de Eugenio Suárez, uno de los mejores jugadores que tiene Venezuela, y acabó aguantando al final. No hubo drama en la novena porque no puso ni un tío en base a Estados Unidos, la parte baja, y se lo acabó llevando Venezuela. Así que de verdad que fue una final un poco rara para mí, porque es lo que te digo. O sea, me podía esperar muchos escenarios. Lo que no me esperaba es que una alineación como la que tenía Estados Unidos, que leyéndola aquí, Bobby Witt Jr., Bryce Harper, Aaron Judge, Kyle Schwarber, Bregman, Roman Anthony, Will Smith. O sea, es una alineación que, vamos, te esperas carreras. Y fue de verdad nefasto. Y sobre todo para mí el más decepcionante fue Aaron Judge, que lo siento por decirlo así, pero otra vez más en un partido de playoff, World Series, finales del Mundial, ni dos, o sea, muy mal. Y mira, lo tengo aquí en la estadística. Aaron Judge en finales del World Baseball Classic o en finales de World Series, 182 de average, un home run, 10 strikeouts. Esa es la stat de Aaron Judge, como digo, en World Series y en las finales del Mundial, en las dos que ha jugado. Entonces, muy decepcionante Estados Unidos, de verdad. O sea, yo si fuera estadounidense estaría pensando que he perdido la oportunidad, porque podrías pensar que contra Japón hace años fue un partido que al final Japón era una superpotencia, pero contra Venezuela, que todo el mundo esperaba después de pasar contra RD, ya lo tenían hecho, que hicieran esa exhibición ofensiva, por decirlo en broma, me parece, vamos, bastante lamentable. Aún así, como digo, felicidades a Venezuela porque nadie se lo esperaba y es una de estas grandes sorpresas de la temporada ya nada más empezar. Yo Molinero, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? No quería No, o cortar sea, la te he conversación. puesto en el... Claro, yo te he metido en el directo para que te vayas acomodando, pero oye, ¿qué opinas del World Baseball Classic? Que allí vimos, pues, eso, un partido de béisbol increíble y sobre todo, pues, una selección que no nos esperábamos en absoluto, que fuese a ganar a principios del torneo. Sí, una selección que, bueno, antes de nada, enhorabuena a toda la gente de Venezuela por el título. Y bueno, una selección que yo creo que muy, muy mereció, ¿no? Ha tenido que eliminar a Japón en cuartos, una de las favoritas, a Estados Unidos en semis, la otra favorita. Y bueno, yo creo que ha hecho muy bien, manteniendo el bateo de Estados Unidos nulo ayer. No sé si tuvieron 3 hits en todo el partido Estados Unidos, uno de ellos el home run de Harper, pero bueno, mantuvieron muy bien al equipo, o sea, el equipo se mantuvo muy bien el partido, pudieron tirar para adelante, cerraron el partido, yo creo que muy, muy, muy completo por su parte. Título merecido por lo que han hecho en el campo, también, como decía, contra quién han ganado, ¿no? Eliminando a las dos grandes favoritas del torneo, y pues tocará celebración, imagino, y por todo Venezuela y donde haya gente de Venezuela. Creo que han dado festivo nacional o algo, ¿no? Para la celebración. Sí. Voy a saludar primero a Gustavo Jaramillo, que está desde Qatar como siempre. Está en la zona caliente del mundo, ahora mismo, Gustavo. Para que siempre te tenemos aquí en recuerdo. Hoy sin tu compadre, Carlos, el Halcón 156, que nos da las buenas tardes, y Pablo Taju, que nos da las buenas tardes, y también le hará una buena Venezuela. Partido... o sea, en general, un torneo que... Lo hablaba esta mañana en Pepe Diario. Para mí Venezuela ha ganado 3 partidos cuando peor estaba. O sea, cuando peor estaba ante Japón, remontó. Cuando peor estaba ante Italia, remontó. Y cuando se pone Estados Unidos el 2-2 y parece que sí, marcan la tercera y se llevan la victoria, ¿no? Es un equipo resiliente, ¿no? Desde luego, muy cholista. Sí, desde luego. Vamos a ver, antes de nada, que se me había olvidado también mandarle la felicitación a la gente de Venezuela, ¿no? Que seguro que es una alegría que viene muy bien para el país, ¿no? Y para todos sus habitantes. Y luego, pues nada, sí, hombre, está claro. Yo ayer, cuando empatan en la octava el palazo de Harper, y dices, bueno, pues se le había puesto muy complicado, ¿no? Y siempre eso del que viene por detrás. Y la verdad es que
se rehicieron muy bien en esa novena y al final, pues también se rehicieron. A todos los golpes que han recibido a lo largo del torneo se han rehecho perfectamente, porque incluso el primer golpe que reciben gordo, que es ese partido perdido con República Dominicana y que les mete por el camino más difícil de todos, que es enfrentarse a los actuales campeones, lo solucionan con mucha solvencia y bueno, es cierto que a lo mejor la semifinal tuvieron un poquito más de suerte, ¿no? En el cruce que el otro lado, pero bueno, es que la final es que fueron tremendamente superiores y la verdad es que hubiese sido hasta cierto punto injusto que el partido se lo acabase llevando a Estados Unidos a base de acciones totalmente aisladas. Desde luego, tiene jugadores de Estados Unidos para que acciones aisladas te acabe sometiendo por ese bateo de poder, pero bueno, no sé, ese bateo de poder suele mezclar mal con la ansiedad, ¿no? Ayer se llevaron 10 ponches los americanos y yo creo que era bastante evidente que estaban todos deseando dar el hit ganador y al final, pues yo creo que se precipitaron un poco y bueno, pues al final acabó rehaciéndose muy bien en esa novena Venezuela y pues oye, pues me alegro por toda la gente y por el equipo que se lo merece. En general, pues, evidentemente, socialmente esto en Venezuela, ya fuera de lo que pase, ¿no? en el país, es que, pues Sergi, al final el deporte nacional es el béisbol, el ganar esto, pues claro, pues, por ejemplo, para el homólogo español, pues como si nosotros ganásemos precisamente el Mundial de Fútbol, ¿no? De aquí a 3 meses. Es un poco, o la Eurocopa 2024. O sea, cada uno puede poner. Para John es más ganar que su equipo gane de fútbol australiano, la liga, pero que él es más de fútbol australiano, por ejemplo. Pero oye, es increíble. Sí, totalmente. Y más en países sudamericanos o hispanoamericanos, como los queréis llamar, que muchos de ellos pasa mucho que como países que tienen más dificultades económicas, muchas veces también el deporte es mucha vía de salvación o tabla de salvación para muchos de ellos a nivel de olvidarse sus problemas. Pasa, por ejemplo, mucho en Sudamérica, en países como Brasil o en Argentina, el fútbol o en Uruguay. Y en Venezuela, el caso es el béisbol, por ejemplo. También en República Dominicana, que yo creo que antes de comentarlo Venezuela, habría que hacer también mención especial a lo que pasó en semifinales contra RD y toda la polémica que hubo. Sobre todo por... Sí. Los árbitros, para eso no es un strike ni harto de copas, ¿eh? Sí, ni para atrás. Y lo que hablamos siempre, pueden dar por saco los árbitros todo el partido, pero es que ahí fue flagrante porque era un full count y se acabó el partido. O sea, era de poner a Perdomo, que era el que bateaba, en base, a acabar el partido. Si hubiera ganado República Dominicana si llega a hacer el gol, que es lo que tendría pasado, no se sabe. Lo que sí que está claro es que el partido no tendría que haber acabado. Y bueno, fue una pena que República Dominicana cayera así y también otro país como RD, un país caribeño que también tenía como muchas esperanzas en el Mundial de Béisbol, como es lógico, porque bateando posiblemente fuera la mejor selección y también cayeron y como digo, pues, con muchísima polémica y algo que yo creo que tenía que comentar porque fue un partido de verdad que al acabar la noche la palabra ABS fue trending topic, vamos, al otro lado del charco por todos los lados. Pero, como digo, es eso, en países hispanoamericanos, países latinoamericanos que no tienen la situación que tenemos nosotros aquí en Europa o en Norteamérica, sí que es verdad que el deporte en esto une mucho y también ayuda mucho al país. A veces la gente olvida un poco sus problemas. Y Venezuela, Venezuela no vamos a hablar de ello porque no es un podcast de política, pero sí que es verdad que ya llevan teniendo años bastantes problemas y más con lo que ha pasado en los últimos meses también relacionado con Estados Unidos. Yo creo que es una alegría tremenda para ellos, siendo su deporte nacional. Y encima es eso, mojándole la oreja a Estados Unidos, no dejándoles casi... Yo diría que fue un poco humillante el que no les dejaran casi ni batear a la alineación que he dicho de Estados Unidos, ¿verdad? O sea, ya no solo fue la victoria, sino cómo secaron literalmente a uno de los mejores lineups que puede haber en la MLB, si coges jugador por jugador. Entonces, de verdad, muy contento por Venezuela y lo que dices tú, una alegría total en el país y un día festivo total. Vamos a empezar con las previas, vamos a empezar con uno de los equipos fetiches de este podcast, que no son otros que Los Ángeles Angels, de Don Anthony Rendón, que no lo volverá a ser. No lo volverá a ser porque le han hecho el buyout. Está buscando equipo Anthony Rendón de petanca, para ser concretos. O sea, no creo que Anthony Rendón no vuelva a poner un pie. Pero solo si no le requieren mucho compromiso, ¿eh? Si le requieren... Claro, si él baja, tú puedes. No, que no cuenten con él. Teletrabajando. Claro, sí, teletrabajando, eso es, con petanca con dron, ¿no?
Un equipo de Los Ángeles Angels que John, 72-90 la temporada pasada, 36-38 cuando se va a Ron Washington, 36-52 cuando el interino Raymond Montgomery toma el equipo. Ya en general es que nos podemos poner las manos en la cabeza que queramos con este equipo, ya no mentemos a nadie, no esperamos nada de un club que además 192 millones, 15º en gasto, cada vez van gastando menos, evidentemente también con mucha menos estructura en este equipo. ¿John? Perdona, que no te había oído que... Sí, perdón, nada. Sí, a ver, un equipo que sí, efectivamente, seguramente la marcha de Ohtani fue el último clavo en el ataúd para los Angels, unido a, bueno, el declive por lesiones de Mike Trout, pues es un equipo que está ahí un poco en una tierra de nadie. Creo que también las malas experiencias que tuvieron con los contratos, pues el de Rendón, que mencionábamos ahora, el de Pujols en su día, que salieron tan mal, les tienen también un poco más tendiendo a controlar cualquier gasto y a intentar trabajar con un poco más de cabeza, pero sí que, bueno, para muchos entiendo que resulta quizás excesivo. Creo que comprensible, pero quizás excesivo. Creo que, bueno, tienen un equipo interesante con ciertas cosas. Es verdad que el bajón de rendimiento de Trout veo difícil que se le dé la vuelta, pero bueno, tiene a gente como Zach Neto, como Nolan Snowell, tienen a Jorge Soler, a ver si vuelve a poder aportar ese bateo de poder. Han traído a Josh Lowe de Tampa, tienen una pareja ahí de catchers bastante interesante, Logan O'Hoppe y Travis d'Arnaud. Han tenido también la pega, aparte de los problemas, aparte de los que decía antes, el tema de Joe Adell, que en su día fue prospecto top de la competición y no ha terminado de explotar, no ha terminado de dar el salto a la MLB como se esperaba. Ha tenido algunos momentos de mejor rendimiento, pero no ha terminado de hacerlo. Han reforzado la rotación con Alek Manoah, que tampoco sabemos ahora mismo qué esperar mucho, con Grayson Rodríguez, que llega de Baltimore, creo que en el traspaso de Ward, ¿no? Llegó Sí, eso es. A Anaheim. Y bueno, con Soriano, con Kikuchi, que tampoco, Kikuchi es más un abridor de medio de rotación, no ha sido quizás, fichó ahí cuando llegó Yu Darvish y tal, y Tanaka y demás en esa época que llegaban un montón de abridores japoneses, pero no ha sido lo mismo. Pero bueno, con Reid Detmers creo que sin grandes alaracas, pero bueno, pueden tener una rotación funcional. Sí que han reconstruido mucho el bullpen con Romano, con Pomeranz, con Kirby Yates, con Brent Sutter. Han traído bastante gente para reforzar el bullpen y ha sido su gran apuesta este año, ¿no? Que la parte de la rotación y el bullpen y a ver si crece un poco todavía el lineup y bueno, yo creo que eso, entre malas experiencias y demás, pues no quieren volverse locos invirtiendo y van a ir muy lento, yo creo. Es un equipo que le va a costar hacer otra vez inversiones potentes y que confiarán todo pues a que se alargue la carrera de Trout y que crezcan los jóvenes y cosas de esas. Sergi, la verdad es que un equipo que ya repasó algún movimiento John, pero cada vez cada vez con menos, ¿no? En plantilla lo que decíamos y poco podemos esperar de este equipo, ¿no? En general. Sí, porque realmente movimientos quitando Grayson Rodríguez y Josh Lowe, o sea, yo no destacaría mucho movimientos que hayan traído y de pérdidas aparte de Taylor Ward tampoco. O sea, es un equipo que está más o menos igual. Sí que es verdad que han reforzado un poco el bullpen, pero bueno, traerte a Jordan Romano yo no sé si suma a estas alturas de la película, más que reste. O la verdad que los movimientos en el bullpen me dejan también un poco igual. Sí que es verdad que es un equipo que está un poco en tierra de nadie. O sea, no creo que vaya a ser un récord horrible, pero que tampoco va a ser un buen récord.
O sea, Sí, va a ser- yo creo que no va a perder 100 partidos por decir Exacto. algo así. Exacto. O sea, llegar a ser otro equipo que va a ganar 70, puede ganar 70 partidos más o menos. O sea, no llegar a los 500, pero estar 400, 400 algo. Yo creo que va a ser más o menos un equipo de ahí. Pero es que los Angels llevan siendo eso, ¿cuánto? La cosa es eso, ¿cuántos años llevan siendo eso? Y si ni en su época con Mike Trout y Ohtani Prime llegabas a ese récord, imagínate ahora que Mike Trout ya ha bajado bastante. Y como dice John, yo sí que creo que, desgraciadamente, su curva que va hacia abajo la veo difícilmente remontable. Va a seguir metiendo home runs, va a seguir metiendo carreras porque sigue siendo muy bueno, pero sí que es verdad que ya eso de ser top 1, top 2, top 3 jugadores de la liga, esa época ya ha pasado y el top 10 también, la verdad. ¿Para qué engañarnos? Pues mucho me gustaría. A mí de los Angels realmente lo único que me gusta son los dos primeros bateadores que me gustan mucho, sobre todo Zach Neto con diferencia y Shanuel, que también me gusta mucho, pero sobre todo Zach Neto. Zach Neto es muy buen jugador. Pero claro, es que aparte de eso, pues sí, tienes a Soler que tiene muy buen bateo de poder. En el picheo, a mí Kikuchi sí que me gusta bastante, pero poco más. Traerte a Manoah, pues en 2026, como dicen el meme, en Big 2026, traerte a Manoah, pues no sé si es un buen traspaso, la verdad. Yo creo que es un poco el quinto para rematar y que no sé si va, es el típico jugador que no sé si va a estar en Anaheim en uno, 2, 3 meses. Así que, como digo, es un equipo que me deja un poco igual. No lo veo un muy mal equipo, tampoco lo veo un buen equipo. Lo veo un equipo de eso, de 70 victorias más o menos, que va a ganar partidos, pero pues otro año más en Anaheim, nada más. Es que poco más que decir de este equipo. Es un equipo que vive un poco en la mediocridad durante los últimos, pues te diría 10 años y quedándome corto. Y, Ger, la verdad es que para mí el gran problema de este equipo precisamente es digamos, la mediocridad, ¿no? Que llevan instaurada tanto tiempo, que ni son buenos para llegar a playoff, ni son malos para plantarse a reconstruir desde cero, ¿no? A ver, yo analizando un poquito lo que ya fue el año pasado, yo quiero recordar que el año pasado, antes de empezar la competición, había cierta expectativa sobre los movimientos que habían hecho los Angels, incluso yo quiero recordar que alguien incluso lo ponía arriba, incluso con posibilidades de playoff, ¿no? Pues había firmado, se había reforzado en casi todos los sitios. Pero al final, cuando hay momentos que si tú quieres construir tienes que demoler, y porque si no lo que te queda dentro de la organización es esa cultura que le digo yo a veces, de esa cultura perdedora, que al principio puedes traer a 3 tíos que dices, no, estos me lo cambian. Pues no, los que llegan se acostumbran a los que ya están, ¿no? Y, por ejemplo, yo creo que eso le ha pasado un poquito y ha dicho, un equipo que ha dicho, aquí hay que cambiar todo si quiero ser totalmente exitoso, que, por ejemplo, los Mets no han andado con coñas este año, han cogido y han hecho un cambio profundo porque precisamente amenazaba instalarse en el proyecto esa cultura, ¿no? Y los Angels no saben o no han querido este año ver cuál iba a ser el vector de cambio para cambiar eso. Entonces, todo lo contrario. Si ya el año pasado tuvieron un rendimiento malo, se le ha ido Kenley Jensen, que es de lo que mejor le funcionó, y no han traído nada reseñable, se quedan ahí con Zach Neto y a ver qué pasa con Mike Trout y al final, pues la verdad es que yo viendo un poquito los análisis y las proyecciones de WAR, es cierto que el año pasado no acabaron en 100 derrotas, pero varios análisis, varias predicciones sí le dan que van a rondar eso. De hecho, aparece como segundo peor equipo de la competición. Y si te traes, como bien decía Sergi, si te traes a Manoah en 2026, pues no es. Parece que sea que le estés mandando un mensaje de competitividad a los que ya están. Vamos a pasar, John, pues te lo pongo en preaviso, ¿vale? Para que no Luego repito otra vez por si acaso lo de yo, para que se me vuelva. Sí. Vamos a pasar a los Sacramento, Nueva Zanzíbar, Las Vegas Athletics. Athletics a sacar según es que son del mundo, por eso. Son del mundo, sí, sí. Humankind Athletics, que bueno, hicieron una temporada bastante notable, sobre todo porque al All-Star llegaban con un 41-57, a partir de ahí 35
31. ¿No? O sea, el partido de All-Star, el récord positivo para un equipo que, bueno, si miras la edad del line-up, 27, 22, 28, 23, 23, 27, 24, 30, 22 y 23. O sea, entonces, al final, he dicho 10 jugadores, no pasa nada, me he colado en uno, pero se entiende la idea de un equipo que, bueno, joven, con talento, que va progresando. Es verdad que, bueno, todavía quedan 2 años del periplo en Sacramento, ¿no? Hasta que se termine el campo en Las Vegas. No sé, ya sabemos lo que es Oakland, un equipo que bueno, literalmente están gastando estos años porque les obliga al sindicato a riesgo de denuncia, ¿no? 137 millones, vigésimos en la competición, que suele ser pues, más de lo que nos tienen acostumbrados, pero como siempre, pues toda esta season han sido movimientos pequeños y sobre todo renovar a sus jugadores jóvenes. Sí, yo creo, a mí es un equipo que me llama mucho la atención, que tengo ganas de ver, como tú dices, un equipo muy joven. De hecho, tuvieron al primero y segundo en la votación del rookie del año de la liga americana, en Kurtz y Jacob Wilson. Y yo creo que sobre todo la fuerza del equipo está en el line-up. Aparte de la juventud, creo que un line-up muy potente, con 3 jugadores por encima de 30 home runs, otro par más por encima de 20. Ahí está Brent Rooker, que es el más mayor, si no me equivoco, de todo el plantel. Gente como Tyler Soderstrom, Lawrence Butler, Shea Langeliers. Creo que es un equipo muy interesante en la ofensiva. Se han ido además quizás las 2 patas más cojas de ese ataque, J.J. Bleday y George Ella. No han subido mucho, parece que, o sea, no han traído mucho. Le van a dar confianza a Denzel Clark, otro joven más. Han traído a Jeff McNeil, que a ver qué tal funciona, pero yo creo que es un ataque muy interesante. Es verdad que luego quizás les puede faltar un poco de fondo de armario para las lesiones, para cuando haya lesiones, para hacer un poco duelos, ¿no? De matchups y demás, pero yo creo que es un equipo que va a ser muy divertido de ver, y que intentaré tener un ojo puesto en ellos durante la temporada. El picheo que creo que puede pinchar un poco más. Luis Severino no ha funcionado como esperaban en ese rol de ace, no tuvo su mejor año. Luego ahí estaban pues Jeffrey Springs, han traído a Aaron Civale. Creo que aquí les puede pinchar un poco más. Y en el bullpen, pues bueno, Mason Miller se marchó y tampoco han traído grandes cosas, ¿no? Confían en lo que tienen, han traído a Mark Leiter y a Scott Barlow, pero confían sobre todo en lo que tienen. Sin un ace claro, un poco mix and match. De hecho, estoy mirando aquí, Fangraphs pone hasta 8 jugadores distintos a los que proyectan saves a lo largo de la temporada. Así que veremos a ver otra especialidad de la casa, ¿no? de Oakland, ir sacando jugo de las piezas que tienen, y a ver qué tal manejan ese bullpen. Pero sí, el picheo me deja dudas, pero creo que va a ser un equipo muy divertido de ver esta temporada también. Equipo League Pass, ¿no? Equipo MLBTV, Sergi. Equipo más que LBTV, te diría equipo de TikTok, porque de verdad te lo digo que es un equipo especialista en highlights. O sea, yo me acuerdo mucho el año pasado de los Athletics, que era un equipo que era muy divertido y hacían jugadores por partido, y recuerdo siempre el meme de un partido de los Athletics es, yo qué sé, Langeliers te mete 2 home runs, Nick Kers otro home run, y Lawrence Butler te hace 3 jugadas en el outfield increíbles salvando home runs, y luego han perdido 10-4. O sea, es que era literal, o sea, es que pasaba mucho esto en el equipo del ex equipo de la Bahía, que es que, porque a veces ya me cuesta situármelos otra vez, que se cambian que se van a relocalizar. Yo sigo pensando en estar en Oakland, pero iba a decir, es un equipo que sí que es verdad que por jugadores tú piensas de, ostras, qué bien lo están haciendo, te ves los highlights, no te ves el partido y dices, madre mía, los Athletic, y luego pierden el partido porque les han metido 10 carreras. Y yo creo que es un
un buen reflejo de lo que es este equipo. Es un equipo que en ataque yo creo que tiene mucho talento, porque de verdad son jugadores muy jóvenes, con mucho talento, y el más mayor, como dice John, es Bren Rooker, que es un jugador de mucho poder, que mete siempre muchos home runs cada año, pero claro, la cosa es, al béisbol también hay que pichear, y picheando flojean bastante, porque o sea, el año pasado el mejor pitcher seguramente fue o Springs o Jacob López, seguramente de los titulares. Y claro, durante la primera parte de la temporada pasada tenías la típica de aguanta el partido y luego te sale Mason Miller, que te hará la save siempre, pero es que ahora ya no está Mason Miller. Entonces, lo veo un equipo que tiene muchas incógnitas. Creo que va a ganar muchos partidos, porque de verdad que me parece un equipo en ataque que tiene muchísimo talento y va a hacer muchos números. Lo típico equipo que va a tener mucho average y muchos números tanto de home runs como de bases robadas como de RBIs, la mayoría de la parte alta de la rotación. Lo que sí que creo que es un equipo que le van a meter también tropecientas carreras. Entonces, lo veo que por lo que se va por un lado también entra por otro. Entonces, no lo tengo del todo claro. Lo que sí que digo es eso, que la alineación titular a mí me parece muy buena, y aunque alguien que no vea mucho béisbol la puede ver de primeras y diga, ostras, no veo típicos jugadores top tal, yo veo que son jugadores que el año que viene pueden rendir y pueden traer muchos números, mucho mejores de mucha gente que cree que va a estar luchando por el MVP o jugadores top, porque de verdad el año pasado tanto Kurtz como Soderstrom como Lawrence Bartlett son jugadores que lo hicieron muy bien. Y Langeliers, que es otro jugador que a mí Langeliers me encanta porque es un tipo de catcher que o te hace 3 home runs y parece Barry Bonds, o es peor que Patrick Bailey bateando. Entonces, también tiene esa dualidad que me hace mucha gracia en estos Athletics, pero sí que es verdad que es eso, que es un equipo de highlights, de TikTok, que va a hacer muchísimos home runs, pero como digo, también creo que le va a pesar mucho que no tiene bullpen. Ger, equipo TikTok, bueno, la edad les acompaña. Sí, a ver, parece que cada vez que se aleja más de Oakland y se acerca más a Las Vegas, la situación mejora, ¿no? Con ese cambio, ¿no? Y la verdad que uno de sus vectores es claramente la juventud, ¿no? Y si bien todo lo que han dicho Sergi y John es verdad y tienen un line-up muy interesante y muy joven y que va a mejorar, la debilidad también es evidente en el bullpen, pero el tiempo va a jugar a su favor. La gerencia tampoco va ahora mismo a debilitarse para tener un buen aterrizaje en Las Vegas, y yo creo que es una franquicia que está en claro crecimiento y si no es este año que da una sorpresa, en los siguientes los vamos a tener en octubre, pero si mantienen la estrategia y la plantilla, es muy probable que los veamos en octubre en uno de estas temporadas. Poco a poco. Equipo que yo creo que van a tener que luchar luchar y aspirar a esos playoffs, son unos Texas Rangers que literalmente fueron, John, ni chicha ni limonada, 81 la temporada pasada. Un equipo que esto sí, 206 millones han gastado, mucho dinero en contratos, dos traspasos gordos, además, el de Mackenzie Gore, ¿no? Y tengo ahí uno por se me ha quedado uno ahí en el de Nimo. El de Nimo, eso es, digo, ya decía yo, el de Nimo, a cambio de Marcus Semien. John, la verdad es que un equipo que, bueno, ahora mismo pinta que pues es un candidato al playoff y, ¿por qué no, a la división? Sí, la verdad que creo que la sensación que hay con los Rangers desde su título es que es un equipo que está rindiendo por debajo de sus posibilidades, de su nivel real y del talento que tienen en plantilla, porque si ves el line-up, bueno, ya has mencionado en el line-up la salida de Semien, que no tuvo su mejor año y han decidido deshacerse de él para reforzar el outfield con Nimo, pero es que luego tienes ahí a gente como Wyatt Langford, como Corey Seager, Josh Jung, Evan Carter, Jock Peterson. Creo que es un line-up que puede anotar muchas carreras, y el año pasado con esa diferencia principal de Semien por Nimo, es que estaba en la parte baja de todos los rankings, ¿no? En
el triple slash de promedio VP o PS estaba 26º en las 3 posiciones. Entonces ese ataque tiene que despertar y rendir como puede hacerlo. Y va a ser, yo creo que la gran clave del equipo este año para determinar su futuro. El picheo, el bullpen tiene piezas interesantes. Robert García, Chris Martin, se han traído ahí a Yunis, a Jalen Biggs y demás, pero sobre todo esa rotación que tienen, sobre todo el top 3 puede estar entre las mejores de la liga si se mantienen sanos, con Eovaldi, DeGrom y Mackenzie Gore. Es una rotación que luego también en postemporada, si llegan, da mucho miedo, ¿no? Con Jack Leiter ahí aportando también por detrás, pero es una rotación total. Pero yo creo que todo el resultado del equipo va a girar en que el ataque vuelva al nivel que debería tener y que se espera de ellos. Sergi, un equipo que bueno, con nombres, con Bochy de entrenador, pues, tendría que ser más de lo que ha sido y aprovechar igual la que es la última gran temporada de DeGrom, que ya el año pasado pues estuvo bien. Sí, unos Rangers que parece que siguen de hangover desde 2023. Es algo curioso porque acostumbra a ser muchas veces esta borrachera un año, pero los Rangers llevamos 3 y siguen igual. Sí que siempre me hace gracia lo de investigar la temporada 2023 porque es muy raro, o yo no he visto ningún equipo, te diría, que de una temporada a las siguientes haya tantos jugadores que den un bajón tan sideral. Porque y es un equipo que había reforzado. Dime, John. Que jugadores que han salido ya del equipo, Adolis, Sí, Jonah Jaime, que pasaron de todo a nada. ¿Qué pasó con Adolis García? Adolis García bateando parecía que tenía la potencia de Barry Bonds y carrileó toda la offseason ese año. No se lo diga, mejor no recordar a los pobres Astros lo que les hizo Adolis García, porque fue casi delictivo. Y luego Marcus Semien. ¿Qué pasó con Marcus Semien también? Marcus Semien, uno de los mejores segundas bases de la liga, una de las mejores duplas de la liga con Corey Seager, también un bajonazo tremendo. El año pasado ya Marcus Semien pasó de ser el lead-off hitter de los Rangers durante muchos años. El año pasado pasó a estar quinto, sexto, séptimo. O sea, Bochy ya lo bajó muchísimo del line-up en tema de bateo, que eso ya te habla de que mira que muchos entrenadores a este tipo de jugadores los mantienen en su puesto. Y mira que hay muchos jugadores que tienen problemas durante partes de la temporada. Pero Semien ya es que pasó del 1 al sexto, séptimo, como digo yo. Entonces, muy preocupante, como digo, esto de estos dos jugadores, sobre todo, que ahora se van. Entonces, veremos un poquito qué pasa con Texas, porque a nivel de rotación, tienes a DeGrom, tienes a Eovaldi, has traído a Mackenzie Gore. Es una barbaridad de rotación. Ya el año pasado los Rangers, hay que recordar, que la ventana que tuvieron un poco de playoff que parecía que se iban a meter y al final no se metieron, fue porque el picheo fue increíble. Y estuvieron ahí. Lo que pasa es que el bateo no acompañó. Como digo, bajaron mucho el nivel de estos jugadores y el equipo pues se quedó ahí. Pero si como dice John, si ves tú la alineación titular, vamos, Brandon Nimmo, Langford, Corey Seager, Young, Evan Carter, pues, buen equipazo y jugadores jóvenes. Entonces, no sé, y el picheo es que es de lo mejor de la liga. Así que es que con Texas me pasa siempre lo mismo. O sea, veo la alineación cada año, veo el bullpen o el starting pitching y digo, son buenísimos, pero luego durante la temporada me dejan vendido. Entonces yo ya no sé si caer siempre en la misma piedra porque no es una vez, ya llevo 3 años cayendo siempre la misma con los Rangers. Y de verdad que mira que los Rangers es el único equipo, te diría, que de Dallas, bueno, de Arlington, por decirlo de manera, que me cae bien, solo por mojar la oreja a los Astros, pero no sé. Es que es lo que digo, es un equipo que no es muy analizable porque yo veo el lineup, veo el bullpen y veo todo y digo, me gusta mucho, pero llevan 3 años que o están de parranda o de verdad están muy sobrevalorados todos. Yo ya no sé qué es. Pues eso, Ger, un equipo que bueno, que esperamos un poquito, ¿no? Ahora mismo de ellos, pero eso, que llevan 3 años sin dar nada. Decías tú de los Angels, oye, pues estaban un poco instalados en la mediocridad, que los Mets habían dado un poco una vuelta. Pues esos también, Semien fuera, entra Nimmo, Mackenzie Gore, una rotación joven y buena. Y a circular. Sí, lo que pasa que es eso, que es que también tú dices, cuando tienes un equipo tan en un sitio como Texas, que bueno, fue su primera World Series, ¿no? Que ganan la World Series y luego te desprendes de piezas como Adolis y Jonah Jaime de esa manera y lo que traes, pues bueno, sí, Nimmo es un muy buen jugador, ¿no? Pero
no sé cuál es la excusa para pensar que este equipo, que el año pasado claramente no funcionó, porque con lo que tienen de rotación, que es top 5 de la liga, desde luego top 10 seguro, y puede que top 5, no sé si en ataque, ¿a qué te agarras para pensar que vas a hacer algo diferente a lo que hicieron el año pasado? No sé si es factible pensar que es un equipo que puede mejorar mucho respecto al año pasado. Yo no lo veo. Y creo que por detrás sí viene un equipo que le puede ir moviendo la silla de cara a ser a ese equipo que pueda acabar aspirando a entrar alguna vez en Wildcard, ¿no? Veremos a ver. Desde luego, un equipo que yo creo que la clave es que las lesiones le respete, ¿no? Que poco parece el caballo de batalla de estos años. Y otro equipo que pues, también ha tenido problemas con las lesiones, con cambios de posiciones y con muchas historias alrededor, estos Houston Astros, que bueno, que parecía, John, que se postulaban a mitad de año como los favoritos a ganar la división. Se emergió Seattle, se cayeron también un poco los Astros, 87-75, segunda posición, fuera de playoff, todos los equipos que hemos dicho, pues, todos en zona de playoff, también los Houston Astros, que básicamente, si no me equivoco, desde la temporada 2016, eso es, el primer año que han estado en playoff y bueno, ya empiezan a sonar un poco las alarmas del fin de ciclo, un equipo que bueno, pues todavía tiene jugadores bastante caros en su plantilla, 229 millones, 11º de la liga, con mucho dinero invertido, y que bueno, no han dejado de fichar porque, por ejemplo, Tatsuya Imai pues, es el máximo fichaje de este año de estos Houston Astros. Sí, los Houston Astros que da la sensación de que llevan unos años ahí enganchándose con todo a título divisional, a entrar en postemporada, han ido perdiendo piezas constantemente, bien sea del ataque, bien sea de, bueno, como Bregman, como Springer, luego Correa, aunque lo volvieron a fichar en el deadline. También en el picheo han ido perdiendo todo el tiempo gente y han ido aguantando hasta el año pasado, que ya quedaron fuera, ¿no? Veremos cómo se reponen, porque este es el tipo de cosas de cuando llevas tantos años ahí arriba y entrando en postemporada y pierdes un año, pues puedes entrar en un poco, no sé si en barrena, pero sí en un golpe emocional importante. Yo creo que Mimbres siguen teniendo, el ataque gira en torno a Jordan Álvarez, si puede estar sano, sigue estando Altuve, está Correa, tiene a Christian Walker, Yainer Díaz, tienen piezas para hacer cosas. Probablemente no es el line-up top que era hace unos años, cuando los títulos y las World Series y demás, pero bueno, siguen teniendo un line-up, yo creo que para hacer daño. En el picheo, pues también han ido perdiendo piezas, sin ir más lejos, Framber Valdez este año. Tiene a Hunter Brown, Cristian Javier, que bueno, quizás no está para sustituir a Framber Valdez, pero bueno, se han traído a Tatsuya Imai, que al final se ha convertido en la gran pieza que venía desde Japón este año y la han conseguido ellos. A ver qué tal rinde, a ver qué tal se adapta, que es siempre la pregunta. El bullpen, pues bueno, tiene a Heider lesionado ahora mismo. También en la rotación tienen piezas importantes lesionadas, como René Blanco, como Wisniewski, con Tommy John, varios, hasta 3 tienen con Tommy John ahora mismo, que es otra de las características también que han tenido los Astros en los últimos años. Pues es un equipo que sinceramente no sé por dónde puede salir. Mimbres tienen, también creo que pueden entrar en una racha negativa y que les cueste salir de ahí. La verdad que es un equipo que no sé por dónde
por dónde puede salir este año. Querrán volver a competir por todo. Han hecho algunos movimientos como el de Imai para ello, pero sí, no dan el miedo que daban hace unos años los Houston Astros. Sergi, pues un equipo que se resiste a dejarse ir, digamos, ¿no? Pero que no parece que le vaya a dar. Bueno, igual sí, pero que queda la duda de que cuánto tienen, por ejemplo, pues Correa, ¿no? Christian Walker al tuve en el tanque, o por ejemplo, Les McCullers, cómo van a suplir lo de Valdez. Con un equipo que, bueno, pues no dio mucha muestra de estar vivo a final de temporada pasada. Yo la verdad que no quiero echar las campanas al vuelo, pero sí que pienso que es un equipo en total decadencia, de verdad lo digo. Y me parece que es un equipo en decadencia, sobre todo ya solo viendo la rotación que tienen del starting pitching ya te das cuenta, porque es un equipo que durante muchos años ha aterrorizado a la liga con la rotación que tenía, y ahora la rotación que tiene, pues quitas a Hunter Brown, que es un pitcher que me encanta, y a ver, veamos cómo sale Imai, pero claro, Cristian Javier, que es de las World Series de 2022, no ha vuelto a aparecer, McCullers más de lo mismo, Jarriguetti lo veo peor aún. Y decía John, si es verdad, Blanco está lesionado, pero Blanco también es verdad que desde el no-hitter que hizo en su época contra los Blue Jays, también es un pitcher que lo que ha mostrado tampoco me ha parecido nada. Y también me parece que está muy en decadencia el bateo. O sea, el bateo se basa en jugadores que no aguantan 3 partidos seguidos. ¿Jordan Álvarez es los mejores bateadores de la liga? Sí. ¿Es la definición de bateo de poder? También. ¿Puede jugar más de 5 o 10 partidos seguidos? Cada vez lo demuestra menos, porque Jordan Álvarez el año pasado estuvo más fuera que dentro. Lo Correa, que se lo digan a los Twins. O sea, es un jugador que tiene muchísimos problemas físicos, Correa, aparte de una decadencia también a nivel de bateo, que es obvio, pero sí que es verdad que estando sano te puede aportar, pues que tampoco está sano nunca. Altuve, pues también ya van sumando años para Altuve. Entonces, no sé, yo es que lo veo un equipo que todas las piezas claves que tenía o se han ido porque el picheo ha pasado de tener en su época a Gerrit Cole, a Verlander Prime, a Valdez Prime, a no tener ya nadie casi. O sea, es lo que digo, queda Hunter Brown, que es el único así que veo top. Y luego ya, en tema de bullpen o closer, pues también Hader lesionado, Hader que en Astros no ha mostrado lo que tenía que mostrar de él, también perdieron en su época ya, la época de Presley dominando la liga, ya también se acabó, que ahora no tiene casi ni equipo. Luego también se han perdido muchos jugadores, Abreu también, que era un muy buen jugador de bullpen, también ha bajado mucho, entonces hay ya muchos jugadores de Houston o que se han ido, o que se han medio retirado, o que ya están muy mayores o no aguantan 2 partidos seguidos. Y yo simplemente, como digo, no quiero festejarlo porque ojalá a Houston le vaya mal, pero sí que es verdad que yo ya creo que Houston tiene ya una decadencia bastante obvia para cualquiera que vea la alineación y vea la rotación que tiene. Jugadores muy mayores que no pueden aguantar 3 partidos seguidos y aunque los aguanten, creo que ya les está llegando la parte baja de su carrera. Ger, un equipo que eso, pues no parece que se quiera ir del todo, no sabemos lo que tienen, pero bueno, por nombres, por todo, pues debería ser una plantilla que por lo menos esté ahí, ¿no? No esperamos 100 derrotas, tampoco 100 victorias, pero pues algo igual parecido a lo de la temporada pasada, que no sé si es lo que quieren ellos. Claro. Sí, a ver, yo creo que yo estoy bastante de acuerdo con lo que dice Sergi, ¿no? Yo, si fuese aficionado de los Astros, que por suerte no lo soy, la palabra que definiría el año no puede ser ilusión. O sea, tú vas a ver los jugadores que eran menos completos de la época buena y los fichajes que están haciendo, que son coherentes y que intentan mantener la inercia positiva de todas estas temporadas espectaculares, pero ves que en algún año se va a caer el castillo de naipes. Yo es que no los veo con... Si decíamos que los Athletics son partidos interesantes para ver, pues que a mí me daría bastante pereza ver un partido de los Astros, ¿no? Siempre lo fue y ahora todavía más, porque es que no hay mucho que ver ahí, salvo que pilles una apertura de Brown o a ver cómo aterriza Imai, ¿no? Pero es que en el bateo, es que han traído a lo pérfido, ¿no? Que tiene un gran nombre, pero creo que le cambie mucho el asunto respecto a lo que ya fue un primer fracaso el año pasado. Y vamos a ir con el equipo que yo te diría, John,
candidato, o sea, tenemos candidato a todo, ¿no? En estos Seattle Mm. Mariners que acabaron 90-72 la temporada pasada, sobre todo con un equipo que básicamente desde julio pues fue increíble, ¿no? Porque el 1 de julio tenían un 44-41 y acabaron por eso la temporada con un 90-72, ganando la serie de división 3-2 a los Detroit Tigers, que pues, eran el mejor equipo de la MLB en ese momento, y perdieron la serie de campeonatos de los Toronto Blue Jays 4-3. Recordamos todas las imágenes de la gente gritando en el vestuario, del arrepentimiento, de igual la única oportunidad que pueden tener, porque nunca se sabe, pueden llegar, tienen las opciones para llegar y vamos a hablar de ello, pero un equipo que ha salido a reforzarse, a mantener lo que consiguieron la temporada pasada con Josh Naylor, por ejemplo, y con una plantilla, pues que es que, a ver, dices Miller, Kirby, Gilbert, Bu Castillo, Cal Riley, segundo en el MVP, Julio Rodríguez, Arozarena, Josh Naylor, que llegó en el trade deadline, jugadores, un equipo espectacular. Y eso sí, sin gastar mucho, gracias a que tienen a mucho jugador joven, 183 millones en la mitad de la tabla de la competición. Y bueno, una plantilla de auténtico escándalo que aspira a todo. Sí, a ver si no les pasa la resaca, no del título, pero sí de cómo fue la postemporada muy positiva, llegando lejos. Yo creo que sí, en realidad si lo gestionan bien, romper la racha negativa que tenían de años sin entrar en postemporada, luego la cara que dieron en postemporada, que yo creo que fue excelente. Les debería de dar un impulso anímico importante para seguir rindiendo y seguir creciendo, ¿no? Dentro de la división. Mencionabas tú antes a la rotación de Bu, Gilbert, Castillo, Kirby, Hancock, que yo creo que es la base de la principal arma de este equipo. Si están bien, Bu estuvo sensacional el año pasado, Logan Gilbert, si funcionan bien es una rotación top de la liga. Y bueno, tienes a Cal Raleigh, año histórico, a ver hasta qué punto lo puede mantener. Está Julio Rodríguez, han renovado a Josh Naylor, sigue Arozarena, si es que se sigue hablando con Cal Raleigh después del Clásico Mundial. Es cierto que han salido un par de nombres importantes del equipo del line-up como Polanco, yo creo que sobre todo él, y Eugenio Suárez, que aportó más que nada bateo de poder. Pero bueno, han traído a Brendan Donovan de San Luis, aprovechando esa deconstrucción de los Cardinals. Yo creo que eso, unir al bullpen a un Andrés Muñoz de closer haciendo un trabajo sensacional con Matt Brash de setup y compañía, pues es un poco, yo creo que como dicen los americanos, rinse and repeat, ¿no? Vamos a limpiar un poco y volver a hacer lo mismo del año pasado y volver a darlo todo y a por la división y a dar otra vez la pelea en postemporada. Y yo creo que opciones tienen todas las del mundo, a ver cómo gestionan todas las emociones del año pasado, pero yo creo que opciones tienen todas las del mundo. Sergi, un equipo que es que talento en todas las posiciones y si se encuentran con lo que fueron ellos mismos y sobre todo con, por ejemplo, con Víctor Robles, ¿no? Que fue para ellos un jugador importante, con Brendan Donovan, ¿no? Mejorando ese espacio defensivo, pues están ahí para todo. Sí, yo me acuerdo hace 2 semanas, cuando hicimos las previas del este de la americana, que hablábamos de los Blue Jays, y el análisis que hacía me puede servir muy similar para el equipo de Seattle, porque son dos equipos que el año pasado en playoff fueron increíbles. Los Blue Jays se quedaron, pues no vamos a recordarlo, lo tuvieron ahí como 10 veces para ganar y perdieron. Y sí. Seattle también estuvo súper cerca de meterse a las World Series y al final todo acabó con un home run de Springer, que no fue walk-off, pero fue la sentencia del partido.
Y es lo que digo, yo creo que son dos equipos similares en el sentido de que son dos equipos que no han cambiado mucho la plantilla y que van con expectativas iguales este año. Lo único es eso, si les puede pesar un poco psicológicamente que el año pasado lo tuvieran tan cerca. El caso de Toronto, como digo, ni lo comento, y el caso de Seattle, aunque faltará por jugar la World Series luego contra Los Ángeles, pues estuvieron casi ahí. Entonces, es el único análisis que puedo hacer a nivel negativo, porque el equipo es casi el mismo. Vale que han perdido a Eugenio Suárez y a Polanco. Eugenio Suárez, sobre todo, un bateador de poder que podría ser necesario, y Polanco, que tuvo un Insanity Run el año pasado en los playoffs, pero quitando eso, la alineación de Seattle es muy buena. ¿Puedes pensar si Cal Raleigh va a mantener el nivel MVP? Puedes pensarlo, pero yo creo que aunque no esté para el MVP, va a seguir siendo los mejores catchers de la liga. Entonces, no tengo problema. Y la rotación es buenísima. Aparte de que el bullpen, como decía yo, y el closer como Muñoz, son muy buenos. Entonces, lo veo un equipo que está hecho ya. O sea, no le veo ninguna carencia. Lo veo un equipo muy bueno. Y encima en una división que, ahora justo siendo el último equipo que analizamos, la veo muy mala. La división, la verdad, que los rivales con los que compite no veo que le puedan aguantar. Es que, y encima, los rivales contra los que compite, si algo pecan, excepto el equipo de Arlington, es en bullpen, que Seattle tiene para aburrir. Seattle tiene para jugar partidos de back-to-back, partidos cada 3 días si quiere, partidos cada 5, da igual, tiene un pitcher para cada partido. O sea, da lo mismo. Entonces, lo veo un equipo muy completo y que también, a nivel de bateo, lo veo también que tiene muchísimos jugadores buenos que si mete un bajón otro, puede aportar otro. Entonces, es un equipo que ya el año pasado se metió en final de conferencia por algo, estuvo a punto de meterse a la World Series y que yo creo que este año, si no pasa nada raro, como digo, de psicológico, de que metan un bajón todos, lo veo un equipo hecho. Entonces, nada más que decir, lo veo un equipazo el de Seattle y que creo que va a ganar la división con la gorra. Pues eso, Ger, un equipo que a priori pues está un poco por delante. También hay que ganárselo, ¿no? En el campo, no vale solo con parecerlo, ¿no? Y sobre todo, pues con las expectativas, yo creo que ya muy altas. El año pasado, pues sí, podemos esperar un poco de bajón, o incluso que algo pasase, pero este año ya han hecho todo para intentar ganar. Sí, bueno, la estrategia básicamente de conservar, yo creo que hicieron todo el año pasado en la segunda mitad, ¿no? Y luego pues lo han intentado conservar en la medida de lo posible. Es cierto, han perdido un par de piezas importantes, pero bueno, pero al menos las han intentado renovar con Donovan y conservando a Naylor, ¿no? Pero claro, la pérdida de Suárez y Polanco mete una pequeña duda. Pero lo que decía Sergi, es que entre que tienen un equipo súper equilibrado, quizás le flojea un pelín el infield, ¿no? Pero catcher tienen, si no es el mejor de la liga, uno de los 3 mejores jugadores de la liga. Luego tienen una rotación completísima, lo decíais del bullpen y el outfield es también muy potente. Y lo que decimos, que va a tener muchos partidos contra equipos que están en dinámicas o muy malas o de un crecimiento todavía un poquito temprano. Entonces, es bastante probable que incluso que sea, si no el equipo con mejor récord de la liga americana, yo lo veo bastante probable, de hecho, que eso pueda pasar, salvo que digáis que eso, empiecen a llegar lesiones, el equipo no, pero es que es el mismo equipo que el año pasado, no tiene por qué funcionar. Tiempos buenos y a ver si acaban en lo que quieren, que es estrenar sus primeras World Series, porque creo que es uno de los equipos que no ha conseguido nunca. Entonces, pues tienen el objetivo y parece que se lo han tomado en serio. John, vamos a empezar, ya hemos terminado, vamos a empezar con las predicciones. Eso te iba a decir, no sabía si querías ir a la otra. No, vamos a empezar con... No. Todavía no. Pues yo voy a decir, creo que lo dije o lo dijimos el año pasado al hacer la previa y lo voy a decir este año. Creo que es una división probablemente la más difícil de predecir porque creo que hay bastante variabilidad, sobre todo del segundo para abajo este año, de cómo puede acabar dependiendo de años buenos o malos que pueden tener los equipos, puede cambiar bastante, pero voy a decir Mariners, Rangers, Astros, Athletics y Angels. Ok. Sergi. Seattle, Athletics, Rangers, Astros, Angels. Bueno, voy a tirar en esta.
Que yo también, como dice John, la veo una división muy abierta. O sea, lo único que tengo claro en esta división es quién gana y quién es el último. Pero entre los otros tres, yo lo veo mucho más igualado de lo que puede parecer por rosters. Entonces, es que yo creo que además, por cómo vienen los equipos, también creo que les puede salir años muy buenos o les puede salir años muy malos y que se hundan. Entonces, es difícil. Ger. Lo que están diciendo Sergi y John, yo creo que está muy claro que los primeros van a ser Seattle, que los últimos van a ser los Angels y luego en el medio pues hay una baraja que a ver cómo puede acabar, ¿no? Tal. Pero yo también veo que los Athletics, dentro de los tres que no se saben, los Athletics sí tienen un claro vector de crecimiento y yo me inclinaría a segundo Athletics, terceros Rangers y cuartos Astros, que no sé si es lo que dijo Sergi también. Sí. Si es que pienso que los Athletics también van a ir muy para arriba, porque como digo, el núcleo joven ya el año pasado lo hicieron muy bien y creo que es todo en progresión. En cambio, los equipos de Texas, entre lesiones, que ya están muy mayores y tal, los veo que es un equipo que si están todos sanos pueden rendir, pero que veo que van a sufrir también mucho de lesiones y que la edad al final no perdona. Bueno, voy a decir yo, no lo sé. A ver, es que está difícil. Ahora dices Angels campeones. Sí, te imaginas. No, Mariners, Rangers, Astros Athletics, pero yo creo que igual con el mismo récord o un récord parecido y a distancia sideral y aquí sí que me voy a lanzar yo un poco las campanillas al vuelo. 100 derrotas y como últimos de división Los Ángeles Angels. Sí, ya no les veo tan esto. Yo creo que acabarán. Yo les veo con. No, por mediocridad acabarán ganando 70 partidos, pero no deberían. Sí, yo es que les veo fácil ganando 75, eligiendo el 16º del draft y así hasta la eternidad. Pero. Hasta la eternidad, sí. Vamos a pasar, Sergi, ahora con la nacional, pues, con el peor equipo de la competición del año pasado, con los Colorado Rockies, que, bueno, pues 43-119, que bueno, pues no, pues nos podemos contentar que no fueron 120 derrotas, ¿no? Para los de Denver, un equipo que, bueno, pues Hunter Goodman, pues sí que destacó. Jimmy Herdhead también hizo una buena temporada, el resto fue un abismo, de ahí las 120 derrotas, las 119, y un equipo que ya no está en ese modo de hace unos años de gastar pasta, 108 millones, 26º, de 30 en la competición. Eso sí, por si alguien se le había olvidado, este equipo ya no le tiene que pagar más dinero a Nolan Arenado. Eso es positivo, genial. Ahora solo lo comparten los San Luis Cardinals, pero por si alguien se lo ha olvidado, está Chris Bryan en este equipo. Por si alguien ha visto alguno de los 4 partidos que haya jugado Chris Bryan en este equipo, pues ahí está el bueno de Chris, que solo jugó la temporada pasada 11 partidos. 41 turnos de bateo, ya te dice bastante de lo que es este equipo. Y la anterior 37 y así. Sí, y así. Bueno, Sergi, mal estos Colorado Rockies. Mal sería un eufemismo, o sea. Sí. O sea, es mal, o sea, es desastroso. O sea, es un equipo que no tiene nada, ni aspira a nada, ni hace nada. Y que yo creo que 43 victorias puede ser un poco, pues, hasta buena temporada, la verdad, porque es que el roster es prácticamente igual. Que si consiguen 44, igual se pueden dar por satisfechos. Sí, yo creo que va a ser igual, va a ser otra temporada donde vas a ver cada noche un poquito de los Rockies pierden de 10 carreras, o de 14, o de 15, de repente un día random ganan, es una humillación brutal para el otro rival, todo el mundo se ríe de ellos, y otras 20 derrotas seguidas. Yo creo que sinceramente creo que es el gimmick que han adoptado el equipo de Colorado, que es un equipo que es eso, te meten palizas cada noche, da igual, porque todo el mundo lo da por hecho, es un equipo que es un ex equipo,
y de vez en cuando te gana y te fastidia. Que se lo digan a los Giants el año pasado que no ganaron un partido y vamos, de las cosas más humillantes que he visto en mi vida. Pero el equipo en sí, pues, es que no tiene nada. O sea, se han traído a McCarthy, a Willy Castro, que estaban los Twins, se han traído a pitchers como Sugano, como Quintana, como también a Lorenzen, pero claro, es que me está mirando ahora. La rotación es Freeland, la proyectada es Freeland, Lorenzen, Ryan Feldner, Chase Dolander y Tanner Gordon. Y jugando en Coors Field, que batea hasta casi yo un poquito lejos. Entonces, pues no sé, o sea, lo veo un equipo, pues, encima en una división que vamos a comentar los otros 4 equipos, que son 4 equipos para mí bastante buenos. No te digo que sean super top los 4, pero sí que lo veo un equipo que ya los otros 4 que vamos a hablar tienen bastante potencia. Entonces, no sé, pues lo veo pues que van a competir, sí, a ver si rompen el récord de hacer el ridículo este año otra vez más, si rompen algún récord de derrotas seguidas, de carreras en un partido, si en un partido les meten 20 y pico carreras, si van... Yo a lo mejor los Rockies este año compiten por si se hace algún tipo de debate si poner Mercy Rule en el MLB, porque puede acabar algún partido con algún resultado muy llamativo, pero es que no tengo mucho que analizar, es que lo veo el peor equipo de la liga. No hay más. Me acuerdo cuando hablamos de los White Sox, hombre, los White Sox comparado con los Rockies me parecen, vamos, los Yankees de los 2000, porque verdad que los Rockies, yo es que lo veo un equipo que no le veo ni mucha juventud tampoco, ni mucho futuro, ni nada. O sea, un equipo que va a perder una barbaridad de partidos y que va a competir por todos los récords negativos de la liga. Y oye, eso es lo que ha querido adoptar estos últimos años y ya desde hace tiempo la gerencia de Colorado. Yo tampoco hace falta que aquí nos dediquemos a ahondar mucho tiempo en la herida. Son muy malos, ya está, pobrecitos. Sí, la verdad que es. Ya sabemos que hacer un equipo en Colorado no es fácil, que pese al humidor y todo, pues los condicionantes para el picheo y demás son complejos. Pese a ello, este año pues han juntado sí algunos nombres con cierto pedigrí, como José Quintana, Michael Lorenzen, que ha estado lanzando ahora en el clásico con Italia, Tomoyuki Sugano, que tampoco le fue la cosa muy allá en Baltimore, pero bueno, tiene ese cierto pedigrí, pero sabemos cómo de qué, o sea, por lo que era en Japón, ¿no? Porque sí, más que nada. Pero ya sabemos cómo es Coors Field para el picheo, que es un poco una trituradora, así que tampoco puedes esperar mucho. Sí que hay un par de piezas que en el bullpen, como Botnick y Herget, que tuvieron un buen rendimiento, pero la sensación que da es que el equipo está muy en los cimientos, sin nada sobre lo que construir realmente. No hay picheo prácticamente porque es muy difícil hacerlo. En ataque tampoco tienen nada. Las granjas tampoco es que haya nada que ilusione que venga por detrás, más allá de Ethan Holiday, quizás, pero que está todavía muy lejos. La situación es complicada. Lo de Chris Bryant, a mí, pues también soltaron ahí el dinero y ha sido lesión. A mí ya es que me da hasta una situación un poquito de pena, tanto la de Chris Bryant como la de Colorado, ¿no? Y lo dicho, yo creo que si consiguen una victoria más que el año pasado, pues ya será casi un éxito, porque la situación es muy complicada para los Rockies. Ger, ¿peor equipo de la MLB? Eso dicen todas las proyecciones. Yo estaba mirando las proyecciones de Fangraphs. Le dan peor equipo en bate y picheo, en bateo y picheo. Y había alguna posición que incluso daban mejor a los agentes libres en WAR acumulado que a Colorado. O sea, es una fantasía, ¿no? Yo pienso mucho en el pobre Ezequiel Tovar, que acaba de ganar el Mundial y se va ahora para Colorado. Bueno, pero es como cuando Capdevila ganó el Mundial y se fue al Villarreal. O sea, el Villarreal, mucho mejor equipo que estos Rockies, pero bueno. Sí.
Bueno, pero oye, que se va con el Mundial ganado. Tú imagínate que se tuviese que ir a Colorado y no hubiese ganado, pero bueno. Y hubiera perdido ayer por un error suyo, claro. Sí, pero bueno. Y luego nada, que lo que más increíble me parece de la franquicia es que con todo lo que estamos diciendo es que llevan gente al estadio. Eso me parece que habla muy bien de la ciudad. Porque es muy bonito. Sí, bueno, será por lo que sea, pero yo ir a ver que me metan un chusco cada 2 días, yo me quedo en mi casa, ¿qué quiere que te diga? Entonces eso habla bien de la ciudad, yo creo, y de la afición, o sea que bueno, a ver qué pasa con los jóvenes que tienen en el line-up y si surge algo por ahí, pero bueno. Hay que hacer rápido, y quería hacer un matiz, Adrián, de que la hora que decías Toger del estadio, es cierto que justo los Rockies es como el patito feo de la ciudad de Denver, porque Denver tiene equipos muy competitivos todos, tanto los Avalanche en hockey que eran primeros de paliza, como los Broncos que llegaron a final de conferencia y los Nuggets, que es otro equipo que opta al anillo en la NBA. En cambio, los Rockies, o sea, no es que, o sea, el nivel es sideral, pasan de ser como top en todos los deportes, en todos los major sports, a los Rockies a ser el peor equipo en las reír de toda la MLB. Entonces, vamos, me parece curioso, pero sí que habla bien de la afición de Denver, que es muy fiel con sus equipos, porque aun teniendo un equipo que te esperas que le metan 15 carreras cada noche en contra, sigue yendo al estadio. También te digo que el precio de la entrada este año puede batir récord que la regalen. Igual con ciertas sustancias que son legales en Colorado, pues igual ayuda también un poco a irte ahí al estadio. Pero yo creo que el año pasado. Creo que lo habéis medio comentado y también lo pone Jafet Bachir, que quizás su rol es hacer un poco de árbitro de, oye, el equipo que ceda un par de partiditos ahí, pues igual le joden luego la wildcard ahí o lo que sea y puede ser su rol. El equipo que no gane 12 de 12 contra los Rockies, pues igual se arrepiente dentro del oeste de la Nacional. Tenemos ganas de hablar de este equipo porque desde que hemos dicho no nos extendemos más 10 minutos. O sea que, bueno. Tenemos ganas. Hay que recrearse en la mediocridad. A veces es más fácil hablar de lo malo que de lo bueno. De lo bueno. Mira, decíamos de que va a ser juez y que a alguno le puede costar la clasificación. Pues, lo que le pasó, entre otras muchas cosas, a los Arizona Diamondbacks la temporada pasada, 80-82, equipo sin playoff. Una de las mayores decepciones del año. No funcionó para nada, pero para nada esa alineación, ese line-up, iba a decir, también, que tampoco funciona, pero ese starting pitcher, con Corbin Burnes, que se lesionó después de estar jugando estupendamente, Randy Nelson y Merrin Kelly, pues tuvieron un año bueno, pero el resto, pues, desaparecido, sobre todo las grandes estrellas, eso sí, Sergi, 190 millones, 16 de 30 en gasto, y siguen teniendo pues, bueno, un equipo fantásticamente bueno al que hay que sumarlo lo que quede de Lona Arenado cuando vuelva Corbin Burnes y Merrill Kelly, ¿no? O sea, en general un equipo que bueno, no tiene mala pinta, pero que también pues evidentemente está en una división complicada. Yo lo veo uno de los equipos más difíciles de pronosticar, el equipo de Arizona, porque es un equipo que a mí, bateando, es de mis equipos preferidos, lo digo verdad, tiene muchos mejores preferidos. Tanto Corbin Carroll como Ketel Marte, para empezar, son dos de mis jugadores preferidos de la liga. Perdomo me parece también un jugadorazo. Luego te has traído a Arenado, que seguro que te aporta. Tienes a Pavin Smith, tienes a Jordan Lawler, te has traído a Carlos Santana también, a Alex Thomas, que es otro jugador bastante joven en el outfield. O sea, la alineación de los Diamondbacks es una alineación que va a meter muchas carreras por partido y que ya el año pasado metía muchas carreras por partido los Diamondbacks. El problema de Arizona no es ese, porque es un equipo que en ataque me parece uno de los ataques más productivos de la liga. El problema con Arizona era el bullpen, sobre todo, que el bullpen ha sido desastroso ya desde hace muchos años, y el starting pitching, que también desde lo de Corbin Burnes bajó mucho, porque es verdad que han vuelto a firmar a Zach Gallen, pero Zach Gallen hace 2 años, por decirlo de alguna manera, tenía un pedigrí 10 veces más alto que el que tiene ahora. El año pasado ya Zach Gallen bajó mucho el nivel, y yo creo que eso se va a notar mucho. Luego, Brandon Pfaadt también es otro jugador que de repente te hace un partido que dices es el mejor pitcher de la liga y luego es el peor. Eduardo Rodríguez, que justo ayer picheó con Venezuela, es otro pitcher también que de repente te hace una apertura muy buena y luego te vende el partido súper fácil. Soroka ya ni te digo. Soroka, vamos, ya con lo que lo vi en National tuve suficiente. Pero sí que es verdad que es un equipo que
a nivel de bateo me parece de los mejores de la liga. No te diría que la diferencia es tanto como los Athletics, porque los Athletics sí que el picheo y el bullpen es nefasto, pero lo veo un equipo muy poco fiable. Pero bateando, me parece un equipazo. O sea, de verdad lo digo. O sea, me parece de los mejores equipos de la liga bateando. Y que para mí, el what if de si van a estar ahí otra vez, no te digo como en las World Series hace unos años, pero sí meterse a playoff, que yo creo es lo que aspiran, va a estar un poco de si Zach Gallen, estos jugadores, vuelven a recuperar un poco el nivel. Porque también al nivel de bullpen, como digo, en relievers, van muy mal. Si se han traído a Paul Sewell, que Paul Sewell, vamos, su última experiencia en Arizona, es que prefiero ni recordarla. Entonces, no sé, es un equipo que creo que sobre todo, ya le pasaba el año pasado, perdón, que a nivel de titulares, incluso aunque mejoren un poco, va a seguir teniendo el problema de que para cerrar los partidos fue el año pasado un desastre, de verdad. La gente de Arizona se acordará. Tuvieron como 5 o 6 closers todo el año. O sea, no sabían ni qué hacer. Vendían todos los partidos en las octavas, 9 entradas. Arizona era de los, no sé si era el equipo de la liga, que me acuerdes, pero top 3 seguro, que más llegaba con ventaja y bloweaba el partido. Entonces, está ahí la cosa, porque si de verdad luego consiguieran aguantar los partidos, es un equipo que va a meter muchísimas carreras. Así que, como digo, es el equipo que para mí, no sé si el primero, pero de los 3 más difíciles de pronosticar cómo van a quedar, porque lo veo un equipazo, pero por otra parte, sigo teniendo muchas dudas de que puedan aguantar los partidos. Y de hecho, John ya empieza la temporada un poco regular con la lesión de Corbin Carroll, que le hizo perder el World Baseball Classic, que entró Roman Anthony a cambio, y con Corbin Burns todavía, pues recuperándose de la tomillón, AJ también de esa tomillón. Tienen 3 jugadores con tomillón en el equipo, y en general, pues tienen que recuperar mucho sobre todo en general el picheo, que es lo que no estuvo el año pasado. Sí, porque yo creo, bueno, ya lo ha dicho Sergi, ¿no? El ataque yo creo que estuvo bien. Carroll, que creo, si no me equivoco, que estará listo para jugar. Pero bueno, está Carroll, Ketel Marte, la gran explosión probablemente el año pasado en la competición, que fue Geraldo Perdomo, que tuvo un año sensacional. Y bueno, tuvieron ahí un par de que Gabriel Moreno entre lesiones y tal podía haber dado un poco más. Jordan Lawlar tampoco terminó como prospecto top que venía, tampoco terminó de rendir y estuvo dando, si no me equivoco, bastantes saltos con AAA y demás, a ver si este año se pone un poco más a tono. Y bueno, con las lesiones de Arenado y Carlos Santana, pues bueno, creo que vuelven a tener un equipo, un ataque bastante interesante, corrigiendo ese par de detallitos que podían haber rendido mejor en Moreno, Lawlar, que he mencionado. Pero sí, yo creo que el problema está en el picheo, tanto en el bullpen como en la rotación, que fue un año muy raro, que ya empezó mal con la lesión de Burns muy pronto. Eduardo Rodríguez no estuvo nada bien, Brandon Pfaadt tampoco, la debacle de la temporada de Zach Gallen que no funcionó nada bien. Merrill Kelly, que era el que funcionó bien, pues lo traspasaron en el deadline, ha vuelto de Texas, creo que ahora anda con problemas de espalda, pero veremos a ver cuando vuelve. Tienen que dar un paso adelante importante, porque es una división muy complicada y tienen que dar un paso adelante. Luego también, otra de las cosas raras que hubo fue el tema ese de Ketel Marte, que si no le entraron a robar en casa, se fue a ¿qué es? ¿Venezolano? ¿Dominicano? No me acuerdo ahora. Dominicano, creo, ¿no? Y se volvió allí a mitad de la temporada, la gente, los compañeros se enfadaron muchísimo, a ver cómo está ese asunto, veremos. Creo que es un equipo con mucho potencial, pero a ver cómo afectan esas cosas extradeportivas y sobre todo que el picheo tiene que volver al nivel que se esperaba, porque con el picheo del año pasado en esta división van a tener muy, muy poquitas opciones. También matizar rápido que ahora que decías lo de Ketel Marte, aparte de todo esto, fue un año muy raro porque aparte de esto también tuvo el episodio no sé si fue de racismo, también que en el campo alguien le chilló algo y también se lió bastante también el año pasado. Entonces fue un año también para Ketel Marte fuera de lo deportivo bastante extraño en general. Entonces también veremos cómo vuelve al final, el que yo creo que es su mejor jugador. Veremos, Fer. Muchas dudas de este equipo, o sea, talento pero inconsistencia, ¿no? Y descompensación, yo creo que también influye, ¿no? Yo creo que tienen
piezas que son totalmente top en sus posiciones en la liga y claro, tienen la... Si esas piezas responden como tienen que responder y llega el progreso de alguno de los jugadores que los acompaña, pues podrían encontrarse en una situación que les permita llegar al objetivo que yo creo que es clasificar a playoff. De todas maneras, el año pasado debe ser también un vestuario bastante difícil y complicado, ¿no? Porque fíjate que el año pasado, cuando yo creo que todos veíamos a Arizona, tal como se planteaba la división, como un claro contendiente a la segunda plaza. Y cuando tenía todo al principio de liga, es cierto que se les lesionó Corbin Barnes, ¿no? Pero cuando tenían que rendir, no rindieron, y cuando soltaron piezas en el deadline, sin embargo, empezaron a funcionar. Y yo creo que se han agarrado a ese final de liga que rindieron bastante mejor para ver si este año le dan continuidad y pueden aspirar a competir pues ese puesto de wildcard que pueda quedar en la división. Ya te digo, talento tienen para ello, pero bueno, a ver esa descompensación si pueden salvarla. Vamos a pasar al equipo de Sergi, que bueno, otro equipo ni chicha ni limoná, 81-81. Sergi, en general, pues un buen equipo estos San Francisco Giants la temporada pasada, esperábamos más de ellos, y es más, empezó todo un poco, digamos, regular entre unas cosas y otras, ¿no? En plan con Adames, que terminó de encontrar el tono, Chapman fue recuperando forma, Patrick Bailey pues, se ha presentado como uno de los el mejor catcher defensivo de la liga probablemente. Devers, la verdad es que empezó muy, muy flojo y acabó pues poniendo buenos números al final, pero le costó bastante. La rotación, ya lo dijiste tú 1000 veces la temporada pasada, que era lo que era. Aún así, pues bueno, unos San Francisco Giants que 222 millones, duodécimos en el impuesto de lujo, un equipo muy bien atado, ¿no? Digamos, que además ha hecho grandes movimientos con Harrison Bader, con Adrian Hauser, Luis Arraez, Taylor Maile, perdón. Un equipo que bueno, tiene que estar para luchar por la wildcard. Sí, es un equipo que, mira, justo he acabado hace 2 días de escribir la previa para la web y, sinceramente, es que es lo que digo, es un año un poco de, no sé si todo o nada, pero yo tengo esperanzas, la verdad, porque el año pasado ya nos engañaron un poco a todos los aficionados de la Bahía porque trajeron a Buster Posey en el manager, que, bueno, es un poco movimiento, un poco de equipo a la desesperada. Va todo mal, echas al general manager y te traes una leyenda del equipo y las ilusiones vuelven a subir de golpe. Vuelves a firmar a Chapman, te firmas a Willy Adames, empieza la temporada, fichas a Rafael Devers y te crees que el equipo va a salir, pero no sale, porque muchos jugadores fueron muy decepcionantes. Devers, para mí, no fue tan mal como lo hizo, no lo hizo tan mal como la gente piensa. O sea, es un jugador que rindió, ¿cómo decirlo?, above average, pero no lo suficiente para lo que pagas por él. Sí que es verdad que lo que dieron a los Red Sox por él fueron pipas, porque lo que dieron por él fue jugadores bastante lamentables. El jugador que le suena más a la gente es Jordan Hicks, con eso lo digo todo, pero sí que es verdad que es un jugador que no rindió como se esperaba. Luego, Chapman siguió siendo el mejor jugador, seguramente el mejor tercer base de la liga defensivo, pero en bateo flojeó un poco. Adames empezó muy mal y tuvo ciertos signos de esperanza al final que te pueden dar un poquito de lo que te digo, un poco de ilusión de que este año puede ir para arriba otra vez. Y el resto bastante mal. O sea, el resto de los jugadores, Elliot Ramos comenzó metiendo muchos home runs y tal, pero es de los jugadores con menos IQ que yo he visto en un campo de béisbol en mi vida, porque de verdad lo digo, es un jugador que hace strikeout a bolas 10 inches, 20 inches fuera de la strike zone. Es un jugador muy propenso al strikeout, pero lamentable. O sea, Elliot Ramos acabó muy mal la temporada pasada, por mucho que en home runs son números pueda aparentar que lo hizo bien, pero la segunda parte de la temporada fue nefasta. Y luego Patrick Bailey, que es un jugador muy querido en la Bahía, pero tiene una dicotomía muy clara, que es el mejor jugador defensivo de la liga, el mejor catcher defensivo de la liga, y es el peor bateador de la liga, seguramente. O sea, comparte esas dos cosas. Y desde que incorporan el ABS, sí, es una dualidad un poco peligrosa, porque desde que hay ABS, tener el mejor frameo de la liga no te servirá, ¿me entiendes? Entonces,
Bailey, como no mejore bateando, va a ser un jugador que pronto se le va a caer el chollo y se va a quedar sin equipo, porque bateando Bailey como no mejore, que es lo que digo, el año pasado no creo que hubiera un catcher peor que Bailey. Aquí la esperanza, ¿cuál es? Los traspasos. ¿Qué necesitaba San Francisco sobre todo? San Francisco era un equipo que bateo de poder tiene, porque Chapman, Willy Adames, Devers, Elliot Ramos son jugadores de poder. Incluso el Driche también, el jugador de las granjas también, el máximo prospecto de los Giants, es otro jugador de poder. ¿Pero qué le faltaba a estos Giants? Consistencia en el bateo. Alguien que pusiera el balón en juego. Porque era un equipo que tenía la dualidad también de mucho poder y una barbaridad de strikeouts. Y muy poco IQ en la strike zone. ¿Quién te traes? Uno de los jugadores más difíciles de hacer el strikeout. Es Luis Arraez. Y yo creo que ese jugador puede ser un poquito el factor X de esta temporada de los Giants. Un jugador que te va a dar siempre, que te va a poner el balón en juego o le va a hacer la vida imposible al pitcher. Una de dos. Le podrán eliminar luego, pero es un jugador que no le van a hacer strikeout. Te va a poner el balón en juego y es algo que necesitaban los Giants como el comer. Y sí que creo que eso va a ser muy importante. Y luego a nivel de rotación, lo que sostuvo el año pasado fue el equipo fue el dúo Logan Webb, Robbie Ray. Fue lo que sostuvo el equipo, porque el bullpen también fue nefasto el año pasado. O sea, de verdad, el bullpen el año pasado fue nefasto y creo que este año no mejora mucho, pero sí que es verdad que el equipo ha mejorado mucho la rotación, trayéndote a Mail y a Hauser. También hay que decir que vamos a ver cómo salen estos dos fichajes, porque Mail estaba amparado por el duito de Eovaldi y de Grom, que también es muy fácil vivir en ese ecosistema, y luego Hauser, el equipo donde le hizo mejor son los White Sox. Entonces, también hay que dejarlos un poquito como asterisco de a ver cómo lo hace en la Bahía, que la presión, digamos, que es diferente. Pero es un equipo que sí, que si tú ves la rotación tanto de picheo como de bateo, es un equipo que yo creo que puede hacer muchas victorias. El año pasado quedó en .500 literal, que me parece una muy buena definición de lo que es el equipo de San Francisco, y que creo que este año con la llegada de Arraez, luego Bader, que es un jugador que te puede aportar mucho en el outfit, sobre todo defensivamente, es uno de los jugadores más rápidos de la liga también, creo que te puede aportar mucho. Y si mejoran mínimamente Devers y Adames, el equipo ya puede ir mucho para arriba juntándolo con Luis Arraez. Además de esto, por último, añadir que los Giants han traído a Tony Vitello, que es una apuesta fuerte de Posey, porque es un jugador que venía directamente de college de Tennessee. Se cepillaron a Bob Melvin, que también era un clamor que se lo tenían que cargar, y ahí al menos, por suerte, la gerencia escuchó un poquito a los fans. Así que es una temporada nueva en San Francisco, con Buster Posey, siendo ya seguramente su primer año literal entero llevando estos Giants y con nuevo entrenador. Esto llevado a que los fichajes del año pasado se espera que rinda mejor, más la llegada de los que digo, de Arraez, Bader, Hauser, etcétera. Yo estoy esperanzado. La verdad es que, claro, a lo mejor en una semana pues vengo a este podcast y digo que los Giants son un desastre, que tampoco lo descartaría. John, un equipo que lo que hemos ido diciendo estos años ha ido poco a poco, una pieza tras otra. Ya, bueno, puede haber excusas y puede haber problemas, pero no creo que se pueda repetir lo del año pasado. Ya tienen que aspirar a la vuelta. Sí, han ido poco a poco. Yo creo que bastante más poco a poco de lo que les hubiese gustado a los aficionados de los Giants. Yo creo que es un equipo, una plantilla con mucho potencial, pero que a la vez no me termino de fiar. No sé, me deja también un poco frío, no sé qué esperar de ellos. Creo que pueden hacer un muy buen papel, pero que tampoco me sorprendería que se quedaran ahí otra vez lejos con un 81-81 por ahí, sin tirar para ningún lado. El line-up a mí me gusta, creo que potencialmente es muy interesante. Además han traído Luis Arraez de lead-off, debilitando, entre comillas, a un rival de división. Además, Devers tiene que dar su mejor cara. Está Adames, está Chapman, está Jung-Hoo Lee. Harrison Bader me parece un fichaje interesante. Creo que es un jugador que, sin llamar mucho la atención, aporta bastante. Y veremos a ver qué pueden sacar, ¿no? Obviamente en el picheo el dúo Webb-Ray es una pareja 1-2 muy, muy potente, pero el resto, pues Tyler Mahle, Adrian Hauser, creo que son apuestas que a ver cómo funcionan. El bullpen sigue dejando dudas, no han hecho ningún refuerzo para esa parte del juego.
Veremos en qué queda. Está como decía Sergi, lo llamativo del dúo banquillo-oficinas de Buster Posey con Vitello, la apuesta esa de a ver cómo funciona, que puede funcionar muy bien o puede ser un desastre. Para mí hay incógnitas, más de las que quizás debería tener un equipo como San Francisco, y veremos en qué dirección tiran. Ger, un equipo pues que tenemos que esperar más de ellos. No sabemos si les da, pero en algún momento pues van a tener que dar el paso y ya tienen jugadores para ello. Yo creo que si yo fuese Sergi tendría ilusión, al igual que antes decíamos que con Houston no me dejaría llevar por la ilusión. Yo creo que oye, tienen potencial de sobra en el lineup, lo han complementado con un par de fichajes que van muy bien como anillo al dedo y luego tienes esas dos incertidumbres que son el manager debutante y luego los fichajes de la rotación. A lo mínimo que esos jugadores con potencial de line-up que el año pasado estuvieron un poquito flojetes entonen y la rotación funcione razonablemente, les puede dar en una situación en que es cierto que puede tener una división muy dual con un equipo que les inflinja muchas victorias, y también un equipo que les pueda meter muchas derrotas, ¿no? Pero yo creo que tienen base como para estar ilusionados para volver a octubre, que si no me equivoco es desde 2021, ¿no? Que no han estado, son 5 años, una ciudad con tradición y un equipo con tradición, pues seguro que lo están deseando volver. Vamos ahora con el equipo de Carlos, que no está aquí, pero bueno, está aquí Gustavo Jaravillo para corregirnos y darnos su opinión con un equipo de los Padres que hicieron la temporada pasada un 90-72, solo a 3 partidos de jugar, de arrebatarle esa división a Los Ángeles Dodgers. Perdieron la wildcard contra los Chicago Cubs por 2 partidos a 1. Es verdad que bueno, son momentos ahora, Sergi, de incertidumbre de los Padres. Siguen teniendo un equipo increíble, 263 millones, sexto equipo que más gasta de la competición, pero bueno, momentos convulsos, ¿no? Falleció el dueño, parece que van a vender el equipo, ¿no? Ya va encaminado a ello. Sun Muson, el infielder, pues es un gran fichaje. Michael King, que lo han renovado a pesar de la incertidumbre que había. Eso sí, solo una temporada y veremos a ver el año que viene, porque tiene una salida del contrato, 2 salidas del contrato, de hecho. Y a partir de ahí, unos San Diego Padres que bueno, hicieron sobre todo una gran mitad de segunda parte del año. Se conectaron a partir de ese parón del All-Star, en el que hicieron un 37-27 para acabar el año, pero sobre todo no sé qué le puede faltar a este equipo para terminar de dar el paso que no da, y a pesar de que bueno, los números en general, quitando pues igual los de Bogaerts o de algún jugador más en concreto, no son malos. Sí, hablábamos antes de que San Francisco está un poco con ansia ya de hacer una buena temporada, y más después de llevar desde 2021 sin playoff. San Diego no sé caso, porque lleva muchos años metiéndose en playoff y compitiendo en la división, pero sí que es verdad que es un equipo que para la inversión que ha hecho, y sobre todo acordaros el año pasado en el deadline, todo lo que fichó no se ha materializado. O sea, era un equipo que estaba intentando ser ¿cómo decirlo? Quitarle el puesto, quitarle la corona a los Dodgers, y no ha estado muy cerca, porque la verdad que los Dodgers pues llevan back-to-back en tema World Series. Entonces, no sé, es un equipo que a mí me deja un poco frío, porque lo veo un equipazo, pero no acaba, o sea, de verdad, no acaba de aspirar a lo que realmente la gerencia o la inversión que están haciendo quieren proyectar con todos estos movimientos. Es un equipo que sí que es verdad que el año pasado yo creo que le flojeó mucho, sobre todo que Bogaerts lo hizo muy mal, fue nefasto, y creo que es de estos contratos que ya podemos decir que, no te digo ha sido un timo, pero que ha sido un poco muy por debajo de lo que pagaron por el jugador de los Red Sox.
Y que luego es verdad que Fernando Tatís, que podía todo el mundo pensar que es la máxima estrella, el año pasado, sobre todo la segunda parte de temporada que hizo, fue muy mala. Para lo que es un jugador como Fernando Tatís, la segunda parte de temporada bajó muchísimo. Luego Machado también bajó bastante comparado con el. Es que compara la primera parte de la temporada con la segunda y hay unos jugadores que metieron un bajón diferencial. Tatís y Machado, que son seguramente los dos mejores jugadores, bajaron mucho. Y es lo que te digo, Bogaers no me acabo de fiar. Arraez creo que lo van a notar bastante porque es lo que digo, es un jugador que es muy fiable. Y luego han perdido jugadores tanto en la rotación como en Dylan Cease, como en el bullpen, su mejor closer como Robert Suárez, que lo van a notar mucho. No sé, yo lo veo peor el equipo del año pasado. Sinceramente es que viendo la alineación, viendo todo, lo veo un equipo que ha empeorado un poco. No mucho, porque el core, el núcleo del equipo sigue siendo el mismo, pero de los fichajes que han traído no me llama mucho. Te diría que lo mejor ha sido que la renovación de Michael King, porque aparte de eso, de lo que han traído, Nick Castellanos, en 2026, Nick Castellanos, ¿qué te va a dar? Strikeouts. O sea, no lo veo. Y las salidas han sido duras, ¿eh? Dylan Cease y tal. Perder a Dylan Cease, Robert Suárez y Arraez, lo veo otros jugadores capitales en el equipo. O sea, capitales, sobre todo Suárez y Arraez. Entonces, no sé, no lo veo un equipo que vaya a acabar de competir con los Dodgers, de verdad lo digo. O sea, llevaban años que sí, pero este año lo veo que me dejan un poco más frío aún que los otros años, porque el core del equipo lo veo que no ha mejorado mucho y que de lo que había es que no lo acabo de ver, sinceramente no lo acabo de ver. Sí que es verdad que si Tatís vuelve a un nivel MVP o Machado sube un montón, pueden acabar compitiendo un poco la división, pero comparado con el equipo que nos falta por comentar, veo que están aún bastante lejos. Y ellos lo que creían y a lo que aspiraban con tanto movimiento es a quitarle la corona a los Dodgers. John. Sí, yo estoy de acuerdo, revisando los movimientos y tal, que sí que parece un equipo que ha empeorado respecto al año pasado, ¿no? Aparte de la salida de Arraez, de Cease, de Robert Suárez, que me parece que son tres salidas importantes, yo creo que no han reforzado nada especialmente. Sí, Tatís sé que es un jugador con muchos seguidores. Yo no soy especialmente el más fan, me parece que puede ser bastante regular. Habrá que ver cómo funciona Merrill. Creo que tienen jugadores importantes a lo tonto con bastante edad. Bogaerts, que como ya habéis dicho, tuvo un año bastante nefasto el año pasado, ya 33 años, igual que Machado, Cronenworth 32, Laureano también 31 y pico. Creo que es un equipo que eso le puede acabar pesando también en cuanto a lesiones y gestión de trabajo, pues a ver cómo lo hacen, ¿no? Freddy Fermín a mí me parece en el catcher un jugador muy, muy interesante, que estaba en Kansas un poco tapado por Salvi, pero que yo creo que puede ser un jugador interesante. Veremos a ver cómo aportan. El año pasado tuvieron bastante bateo de poder, perdón, de contacto, pero les faltó bastante bateo de poder, quizás sorprendentemente con el lineup que tienen. Se han traído para intentar trabajar en ello a Nick Castellanos, que sabemos que a Carlos es un fichaje que le ha hecho bastante ilusión, pero tendrán que confiar en que las estrellas que hay ahí, pues Machado, Tatís, Bogaerts, pues le pongan solución de alguna forma, ¿no? Y creo que en el resto pues van a echar de menos piezas. El bullpen se ha ido Robert Suárez, es verdad que de ahora tiene a Mason Miller, y luego tiene un par de setups que pueden funcionar muy bien como Estrada y Morejón, pero Robert Suárez es que hizo 40 salvados el año pasado, hay que sustituirlos. Creo que ahí es donde mejor han podido trabajar con lo que hicieron con Mason Miller el año pasado en el deadline, pero a ver qué tal. Y creo que la rotación puede estar bastante cogida con pinzas, ¿no? A ver cómo vuelve Musgrove, cuándo puede volver, a ver cómo está Yu Darvish, que también tuvo una operación en la off-season. Se han traído a Griffin Canning, pero que también viene de lesión. Está así Michael King, Pivetta, pero han perdido a Sis, y los refuerzos también, pues Germán Márquez, que viene de Colorado, a ver qué puede hacer, y Walker Buehler, que sabemos que ya lleva un par de años o tres, pues de aquella manera.
Que sí, nos dice justo Gustavo que no está todavía en el roster activo, pero vamos, ahora mismo Fangraphs lo proyecta como el quinto abridor del equipo, así que la situación es la que es. Yo creo que está un poco cogido con pinzas esa rotación. Y pues sí, el resumen, lo que decíamos antes, que el roster a priori parece peor que el de 2025 y van a tener que dar un paso adelante importante las estrellas del equipo para solventar la papeleta. Año que se antoja complicado en San Francisco GER porque todo lo que hay son asteriscos e incertidumbres de un año pasado que en base a récord estuvo muy bien, pero que no parece que sea tan fácil de replicar esta temporada. Sí, yo de todas maneras además creo que en algún momento es un equipo que ha rendido por debajo de su potencial por la ansiedad precisamente que le provoca estar siempre a la sombra del equipo que está ahora mismo dominando la competición, ¿no? Y en algún momento han tenido incluso momentos muy cercanos donde ganar a los Dodgers y no han podido. Luego, como institución ahora mismo tienen un Cristo de primera, o sea, poner un cartel de se vende no suele ser una buena manera de que la gente que está dentro se involucre más, sino todo lo contrario. Y luego yo creo que tienen bastante desequilibrios con el pitch abridor está, como muy bien decían los compañeros, está muy cogido con pinzas. Solo tienen 2 jugadores ahora para empezar la temporada. Luego el infield a nivel defensivo solo tienen a Machado y es que son un equipo que puede necesitar muchas carreras para ganar los partidos, ¿no? Que las pueden hacer porque tienen 6, 7 jugadores en el lineup que son una amenaza constante para los otros equipos, pero bueno, también ves que han cambiado piezas como Arraez, que tiene 2 o 3 títulos de bateo, ¿no? Y el sustituto... 3, ¿no? Con 3 equipos. 3 con 3 equipos, eso es. Y al final el sustituto para primera en principio es Castellanos, no sé, oye, a lo mejor nos sorprende, ¿no? Pero no parece que sea un refuerzo precisamente, sino más bien un parche, ¿no? Y bueno, pues nada, a ver cómo van. También yo quiero recordar que el año pasado también no éramos muy optimistas con la temporada de San Diego y acabó estando ahí. Entonces, pues bueno, pues como tienen calidad y tienen buenos jugadores, pues sí rinden y pueden dar la sorpresa. Pero yo en principio también me esperaría que fuesen un poquito para abajo este año. Yo, como último detalle, que lo mencionaba aquí Gustavo, que no había caído yo, que Darvish, he dicho que tuvo operación en la off-season, pero es que se pierde todo el año, Eso mínimo, y de hecho parece que ha habido rumores de si podría incluso retirarse o anular el contrato que tiene con San Diego, así que pinta bastante mal la cosa en ese lado. Sí, los abridores lo tienen ahora mismo para querer aspirar. Es cierto que Musgrove va a volver en algún momento del año, parece, pero decía incluso Carlos que a corto plazo, pero bueno, yo es que empezar solo con dos certezas, con aspiraciones en la liga es muy difícil. Bueno, vamos a cerrar, que si no es que nos pasamos de tiempo, que llevamos ya 1 hora 45. Vamos a hablar de Los Ángeles Dodgers, que si alguien si quieres no comentamos en los Dodgers y cerramos ya el podcast. No, pues mejor no. Por si alguien se le ha olvidado. Los Dodgers van a ganar y ya saltamos a las predicciones. Claro, ya cerramos. Por si alguien se le ha olvidado, pues creo que ganaron algo la temporada pasada. Pone aquí World Series Champion. O sea, lo que sea eso, pues lo ganaron. Felicidades. El título importante fue que ganaron esta división oeste de la Nacional en 93-63, por eso son el último equipo que vamos a hablar de ellos. Ganaron la Wildcard 2-0 ante unos Cincinnati Reds que, bueno, pues que podemos haber jugado nosotros. 3-1 entre los Philadelphia Phillies en una serie bastante nominada. 4-0 ante unos Milwaukee Brewers incomparecientes. Y una de las mejores World Series que hemos visto posiblemente los últimos 30 años.
que ganaron en el último partido, en el último inning, la última jugada ante los Toronto Blue Jays 4-3, además en Toronto. Sergi, 300, casi 400 millones que invierten en plantilla. Han fichado un tal Kyle Tucker que parece ser que es bueno, no lo conozco yo, no lo tengo muy controlado. Dicen, supongo que si lo han fichado los Dodgers, pues será bueno. Y le han dado un contrato pequeño de 60 millones al año. O sea que bueno, es un equipo que ya volviendo a la seriedad, pues que otra vez, pues es que aspira absolutamente, no todo, sino porque solo hay un título. Si hubiese más, pues aspiraban al segundo. Sí, o sea, yo ojalá te pudiera vender aquí la moto de que los Dodgers los veo, que cuidado, ojo, tal. Ya vale. O sea, sinceramente lo digo, yo no tengo fuerzas ya. Yo vendí mi alma al diablo ya en las World Series del año pasado y ya está, y me he quedado sin nada más que vender. O sea, ahora mismo no tengo ningún tipo de valor. Si voy a una tienda de empeños o lo que sea, no tengo nada que vender. Ya está. O sea, me he quedado en bancarrota. Entonces, la cosa es que pues que es un equipazo y que de verdad es el equipo que aspira al three-peat después de los Yankees del 2000, que fue el último equipo que consiguió un three-peat, pues este año es lo más probable, porque ya después de lo del año pasado, que lo tuvieron 10 veces para perder y no lo perdieron, yo ya he perdido casi toda la esperanza. O sea, lo digo sinceramente, por mucho me gustaría decir otra cosa, no puedo decir nada más, porque si hablamos del equipo, son los dos análisis más fáciles que he hecho en este programa, ¿eh? El de los Rockies y el de los Dodgers. El de los Rockies, Sí, el peor equipo que he visto. la ironía. Sí, el peor equipo seguramente he visto en mi vida. Y el de los Dodgers, pues claro, ya tienes seguramente el mejor line-up de bateo de la liga y te traes a Kyle Tucker, que es de los mejores bateadores de la liga. Y esto contando que el año pasado en Los Ángeles, tanto Mookie Betts como Teoscar Hernández bajaron bastante comparado con lo que esperamos de ellos. Mínimamente con que Kyle Tucker haga un año normalito y Mookie Betts y Teoscar suban un poco, vamos, que no quiero ni pensarlo, de verdad. O sea, no quiero ni pensar por mí en lo que puede ser este año. Y ya la rotación, pues, Yamamoto, Glasnow, Otani, luego que vuelva Blake Snell. Tienes a Sasaki también por ahí que lo puedes poner de titular, de bullpen, de closer, lo puedes poner de lo que quieras. Entonces, no sé, de verdad que va a ser un año muy negro para todos los equipos de la liga y especialmente para los rivales de división de los Dodgers. Y ya no digo para los aficionados de San Francisco, que ya juntamos demasiados temas. Entonces, no sé, un año que lo voy a ver de verdad voy a ver los partidos de los Dodgers con la nariz tapada y esperando lo peor, pero es que es lo que hay. O sea, va a ser un año duro para toda la competición porque creo que el equipo de Los Ángeles es muy superior al resto. Muy superior al resto de los equipos y que es deporte. Por suerte no podemos dar el título por hecho, pero lo veo desnivelado con la media de equipos. O sea, no veo mucha competitividad. Ya el año pasado, tú ya has dicho lo que pasó en playoff. A los Reds los arrasaron. Con Filadelfia, más de lo mismo. Y Filadelfia, siempre vendemos la moto con Filadelfia. Y Milwaukee ya está. O sea, Milwaukee siempre cada año seed 1, seed 2, a Milwaukee los arrasaron. Y Milwaukee el año pasado fue el mejor equipo de la regular season. Para la gente que no se acuerde, fue el mejor equipo. Y en temporada regular, para que no se acuerde también, el año pasado Dodgers contra Brewers, los Brewers siempre les ganaban. Playoff 4-0. 4-0, ya está, en final de conferencia. Y luego las World Series, pues pasó lo que pasó. Entonces yo ya estoy un poco cansado. Sinceramente lo digo, este año no tengo ninguna esperanza. Y más después de lo que hay Tucker, Edwin Díaz, y que han perdido los Dodgers, que han traído todo esto, que han perdido a Kirby Yates, a Banda y a Conforto. O sea, son los tres jugadores que han perdido. Son los tres jugadores que han perdido los Dodgers. Claro, ya que me parece como un poco ya reírse de los demás equipos. Que tú te traigas a Kyle Tucker, a Edwin Díaz y lo que pierdas sean pues a estos tres, que tampoco les quiero faltar, pero es lo que hay. Así que, pues año duro para todos los que nos gusta el béisbol y no somos de los Dodgers. Bueno, pues nos pone aquí Sibolo, dice Adrián, cuenta a esta gente la histórica representación de la jugada que cerró las World Series por tu parte en un bar en Madrid. Semana de NFL en Madrid, tenemos que explicarle a alguien que no le gusta el béisbol por qué la jugada del final de las World Series es esta épica y yo hice las veces de Freddie Freeman y me faltó un guante. O sea, yo creo que ya hemos llegado a un punto de esquizofrenia con este equipo que ya aceptamos hasta que ganen, John. Y la verdad es que un equipo que no dejan de no tener dudas. A ver qué pasa con Sasaki, ¿no? Mookie Betts en el shortstop otro año, ¿no? Esos encajes de Kyle Tucker y Teoscar, ¿no? A ver que todos, evidentemente, pues un año más, un equipo como un año más veterano y por otra parte, pues las 350 millones de lesiones que sabemos que van a tener en el lado del picheo, ¿no? Sí, a ver,
Yo los Dodgers es que no han perdido a nadie, porque creo que se vaya a Conforto, por mucho que nos caiga bien a todos, perder a Kirby Yates y tal, creo que es no perder a nadie para este equipo, y se han traído pues probablemente a los dos mejores jugadores o top 3, top 5 de opciones que había disponibles, Kyle Tucker y Edwin Díaz, para reforzar eso, el bullpen, que fue una de las piezas que igual les pudo pesar un poco más. A ver, yo creo que es como decía Sergi, este deporte hay que jugarlo y tal, pero yo creo que a día de hoy es favorito prohibitivo los Dodgers a todo. Lo único que veo que quizás les puede pesar un poco más es pues eso, las dudas que mencionabas tú de lesiones en el picheo, que es un poco lo que les ha podido arrastrar, pues el tema de Blake Snell, incluso de jugadores que ya han salido del equipo, como Dustin May y tal. Quiero decir que es algo que llevan arrastrando varios años, pero sí, pues las lesiones que puedan tener ahí en la rotación y en el bullpen, pues quizás puede ser lo único que genera algo de duda, ¿no? Pero yo creo que a priori favorito claro. Y solo se me ocurre que ya que Sergi no le queda nada para vender al diablo, que sería risas unas World Series Dodgers Astros para ya rematarle la jugada y para rematarle el año. Si yo por añadir algo rápido, yo la esperanza, sí. perdona Adrián, la perdí ya el año pasado, cuando durante la temporada regular pasó lo que comentas, John, hubo lesiones, jugaron con pitchers creados por la inteligencia artificial en muchos partidos, y el ejemplo que he puesto es el perfecto, es el de los Brewers. Les pintaron la cara a los Brewers toda la temporada regular y decíamos, ojo, los Brewers en playoff quedaron 4-0 y los humillaron. O sea, yo sinceramente los Dodgers creo que en temporada regular van a perder partidos seguro y va a tener lesiones, pero es que luego al llegar a los playoffs es otra película, y yo creo que eso fue un ejemplo perfecto. Yo creo que el resumen es cuando ves que el año pasado ganaron 93 partidos y te parece poco. Sí. Sí, o sea, sí. Creo Sí, que ese es el resumen de cuál es la situación del equipo ahora mismo. Vale, Ger, danos tu opinión más sosegada o menos sosegada, la que prefieras. No, vamos a ver, es que sobre el papel es que es muy, muy favorito el equipo, ¿no? Es eso, si tú vienes de ganar la competición, tienes dos huecos que son el Letfield, están en el outfield y en el relevista, en los relevistas o cerradores, y te traes a la mejor pieza de la agencia libre de cada una de las dos posiciones, pues chicos, que no, ¿qué vas a decir? Pues muchas gracias, Andrew Freeman, y somos tus admiradores. Es que no puedes decir nada más. Entonces las perspectivas son muy buenas. La realidad es que yo creo que también el equipo además ha aprendido a hacer una cosa que no es mala del todo, que es lleva 2 años, yo creo que contemporizando en la temporada regular para no llegar tan bien muy desconectado al final de la liga, que yo creo que le pesó en 2022 y 2023, que también barrieron en la regular season y se metieron una leche en octubre de narices. Y luego, pues oye, pues si alguien quiere escuchar las cosas malas, que son mínimas, pues yo creo que el equipo el año pasado llegó un poquito pasadito en ataque a octubre, tiene un line-up con bastante edad, si no es el más longevo de la liga, pues casi, pues eso, sigue habiendo un poquito de incertidumbre de lo que va a pasar en el bullpen, que tiene nombres con potencial para ser el mejor bullpen de la liga, pero que la realidad es que el año pasado Tanner Scott daba pánico verlo salir a hacer un save, y aún así hizo unos cuantos. Y luego, pues oye, pues en la rotación, pues no ha empezado la temporada, ya está lesionado Blake Snell, y ahí la duda es Sasaki, que de verdad, bueno, es muy pronto, ¿no? Pero en el sprint training está dando bastante miedo. Tiene pinta también que Blake Training no va a acabar la temporada, porque también está en un estado de forma lamentable, y ya con un tío de 37 años parece difícil que pueda recuperar la fiabilidad de cara al relevo. Pero es que son nimiedades. Tú tienes al mejor ataque de la liga, claramente, el más equilibrado, y tienes, pues eso, tienes armas muy potentes en todos los aspectos, y
y salvo que pasen cosas inimaginables, imponderables, que se te lesionen 3, que haya que hacer una tomillón a Ohtani, este tipo de cosas, pues hombre, pues son los máximos favoritos. Y aún así, siendo los máximos favoritos, como este deporte es como es, y todo lo que decimos, yo he visto por ahí predicciones que le dan el 25% de posibilidades de ganar la liga. Quiero decir, lo normal es que no la ganen también. ¿Qué es el que más posibilidades tiene? 3 o 4 veces más que el siguiente que viene. Sí, pero este deporte a mí me parece el más difícil de predecir en casi cualquier deporte de élite mundial, ¿no? Y bueno, pues nada, a ver cómo va yendo una temporada. Yo creo que la división sí es muy probable que la ganen bastante sobrados este año y a ver qué. Bueno, a ver qué pasa. Luego octubre sí es más improbable, pero bueno, es que tiene mucha ventaja en principio. Bueno, pues vamos a ir rápido. Predicciones, Sergi. Los Dodgers de calle, Giants, Diamondbacks, Padres y fuera directamente de la división ya expulsados de la liga, pues el equipo que queda. John. Yo creo que Dodgers y a mucha distancia creo que los 3 siguientes equipos van a ir bastante pegados con pocas victorias de diferencia entre ellos, así que creo que puede acabar en cualquier orden, pero voy a decir Giants, D-backs, Padres. Y luego, pues como dice Sergi, pues como el año pasado, a 40 victorias de diferencia, los Rockies. Descendidos. Ger. A ver, a mí, preparando un poquito aquí el programa, pues yo veía las 2 divisiones que tocaban hoy y veía una estructura muy parecida en ambas, ¿no? Un clarísimo favorito, un clarísimo descartado y luego 3 piezas en el medio que te pueden decir que quedan en cualquier orden y tampoco te sorprendería, ¿no? Yo sí quizás veo un poquito más bajo a Arizona, entonces yo diría primero Dodgers, segundo San Francisco, tercero San Diego, cuarto Arizona y luego por último pues Colorado en la C. Bueno, pues voy a cerrar yo. Voy a seguir con la idea de Sergi. Voy a revertir, voy a decir Dodgers, Diamondbacks, San Francisco Giants. Un pasito por detrás para mí los Padres y 180 pasos por detrás lo que queda de los Rockies a final de año. Oye, pues completadas las previas, estas pues ha alargado bastante, pero bueno, había bastantes cosas que comentar desde luego. Y oye, gracias Ger por pasarte. Muy bien, muchas gracias. A ver si empieza ya esto y nada, a disfrutar todos. Y nada, Sergi, muchas gracias por hablar de tu equipo, cosa que Carlos no podía hacer hoy. Sí, esperemos que la predicción al menos se cumpla, que oye, yo estoy quedando segundos, vamos, más feliz que una perdiz. No he tirado a primeros porque tampoco quiero que la gente se piense que tengo una bufanda aquí en los ojos, pero sí que creo que este año podemos quedar segundos y ojalá se cumpla. Y otra vez volver a felicitar a Venezuela. y John, nada, gracias por pasarte. Nos vemos en la próxima. Nos vemos, seguimos hablando que ya hay ganas de que empiece la temporada. Y nada, muchas gracias a todos los que habéis estado en Twitch. Aquí a las 7:30, como siempre, estamos en twitch.tv/Picheos Salvajes Podcast. Nos podéis seguir en nuestras redes sociales, Picheos Salvajes Podcast. Y estaremos, mirad nuestro Substack, porque estamos subiendo todas las previas de todos los equipos. La única previa en castellano que hay en el mundo sobre béisbol, con las mejores voces, iba a decir, pero con los mejores escritores. Y nada, nos vemos la próxima, ya que será con el podcast previo. Empezará esa misma noche la temporada 2026 de la MLB. Muchas gracias, como siempre, a todos los que nos escucháis en YouTube y en podcast. Y os emplazamos a la semana que viene aquí en Twitch. Nada, hasta la siguiente. Chao.